Muy buenos días a todos y todas, colegas. Han iniciado ya, veo 110 participantes y subiendo la lista, así que daremos algunos minutos antes de iniciar la reunión. Quería comentarles que todos ustedes pueden escuchar, pero en la calidad de webinario que estamos en esta modalidad, no pueden hablar a no ser que se pida la palabra y eso lo haremos luego en el espacio de preguntas y respuestas. También aprovecho para mencionar que tenemos un espacio definido específico donde les solicitamos por favor que las preguntas que puedan hacerlas las hagan en ese espacio específico y no en el chat. Así los presentadores pueden enfocarse en preguntas específicas. Este webinario será realizado exclusivamente en español. Entonces, repito, estamos con 127 participantes. Haremos un par de minutos antes de iniciar oficialmente. Buenos días para todos aquellos que se han conectado recientemente. Vemos 163 participantes inscritos. Vamos aguardando un par de minutos más. Según nuestros registros preliminares, teníamos unos 200 participantes inscritos, así que haremos algunos minutitos más para dar inicio a la reunión.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Tenemos aquí una gran convocatoria, 179 participantes, entonces daremos inicio a, a nuestro webinario de hoy sobre el RiverLab y sus aplicaciones. Entonces damos primeramente las palabras de apertura al señor Julián Báez, al licenciado Julián Báez, director de la Oficina Regional de la OMM para las Américas. Julián. Gracias, Cristian. Muy buenas tardes para todos y todas. Eh, Especialmente quisiera saludar al señor Marcelo Bassani del Banco Interamericano de Desarrollo, a Mariano Re, asesor hidrológico de la Argentina ante la OMM, a todos los panelistas participantes de este webinario, los colegas de la Secretaría de la OMM, organizadores del mismo, y muy especialmente también a todos los distinguidos colegas participantes del webinario. Reciban todos ustedes un cordial saludo también de nuestra Secretaría General y por supuesto, de mi parte, como director de la Oficina Regional de la OMM para las Américas. Em, con gran alegría y satisfacción vamos a iniciar este webinario donde los colegas de Argentina particularmente y de la Secretaría nos mostrarán los resultados del proyecto RiverLac que se implementó en ese país en el último año, entre abril del año pasado y abril de este año. El objetivo de este webinario es informar a los participantes de las asociaciones regionales 3 y 4 de la OMM, pero de habla hispana en esta ocasión, eh, sobre el papel de la innovación en el monitoreo hidrológico Entonces, dado que el evento está orientado a la comunidad hispana, el webinario se desarrollará únicamente en español, como mencionó Cristian al principio, sin interpretación simultánea. Am, el, el HydroHub de la OMM, que traducido al español sería el Servicio Mundial de Apoyo a la Hidrometría, tiene por objeto mejorar los sistemas de vigilancia de los recursos hídricos en todo el mundo, apoyando a los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales en la recopilación, la gestión y el intercambio de datos hidrológicos para la toma de decisiones informadas en todos los aspectos de la gestión de los recursos hídricos. En América, en toda la región de las Américas, este requerimiento de tener más mediciones y aumentar el intercambio de datos hidrológicos se ha incrementado en los últimos años, en la misma medida también con el aumento de los extremos hidrológicos, llámese especialmente sequías e inundaciones, que han aumentado muy significativamente en estos últimos años, tal como se ha informado en el último reporte del estado del clima para América Latina y el Caribe de este año y también de los años pasados. Consecuentemente, las nuevas metodologías innovadoras son muy necesarias. Para este fin, quisiera mencionar que el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, colabora con HydroHub de la OMM desde 2017, desde el año 2017, lo cual, por supuesto, agradecemos profundamente y ha financiado importantes trabajos en la región, concretamente evaluaciones de capacidades y necesidades en Panamá y en Costa Rica. Esta asociación se amplió el año pasado con el proyecto RiverLac, que enmarca o encarna, mejor dicho, un hito importante en el proyecto HydroHub de OMM,
para la región y es un excelente ejemplo de colaboración con el BID, aspecto clave de las convocatorias de innovación del Hydro Hub de la OMM, que es el énfasis que es enfatizado perdón, en la recopilación y la sostenibilidad de los servicios meteorológicos e hidrológicos, que queda demostrado claramente con este proyecto, ya que el Instituto Nacional del Agua de la Argentina ha participado activamente desde el principio de este proyecto. El INA es el Servicio Hidrológico Nacional de la Argentina. Este proyecto destaca como un buen ejemplo de innovación y su conexión con el trabajo de las comisiones técnicas de la OMM, en particular en la redacción de directrices que podrían servir de base para futuras publicaciones de guías de aplicación en las observaciones hidrológicas. Es muy auspicioso también observar que la fuerte colaboración con otras iniciativas de innovación en velocimetría de superficie y con más cosas que se avecinan y que serán presentados en el taller de innovación que se celebrará en el mes de mayo en Costa Rica. Eh, Finalmente, eh, les deseamos a todos un webinario fructífero y esperamos que desencadene una oleada de mediciones basadas en imágenes y nuevas oportunidades en toda la región de América Latina y el Caribe. Eh, Muchas gracias entonces por su atención y éxitos con el webinario. Muchísimas gracias, Julián. Damos entonces la palabra al señor Marcelo Bassani, especialista líder en agua y saneamiento del BID. Marcelo. Gracias. Sí, gracias y gracias, Julián, por las palabras. La verdad que es una gran emoción estar acá. Para nosotros fue un honor y un placer trabajar con el WMO. Lo hicimos a través de una alianza que se llama Fuente de Innovación. No sé si la conocen, la pueden buscar en internet. La verdad que es una iniciativa muy chévere. Es una alianza que intenta fomentar la adopción de soluciones innovadoras. Bueno, no solamente la adopción, sino también el desarrollo de soluciones innovadoras en el sector de agua, saneamiento y residuos. Sabemos que es un sector muy conservador, no es un sector particularmente innovador, y bueno, y por eso realmente iniciativas de este tipo son realmente bienvenidas. Cada año apoyamos convocatorias de innovación abierta. Esta en particular para nosotros es muy especial porque yo creo que raramente llegamos a un nivel técnico tan sofisticado. ¿Okay? Así que yo estoy convencido que van a disfrutar realmente este webinario. Fuente de innovación en sí tiene 4 componentes. Queremos fortalecer la demanda de innovación. Queremos también apoyar a los innovadores, ¿okay? En el sector privado, digamos. Queremos mejorar el ecosistema de innovación general a nivel regional, mejorar el diálogo entre demanda y oferta, y también queremos un poco transformar la cultura, ¿no?, hacia la innovación. Yo creo que es súper importante destacar que en la alianza nosotros trabajamos para proporcionar soluciones a problemas reales, ¿no?, que afectan realmente nuestra vida diaria. Julián mencionaba, por ejemplo, el tema de las variaciones climáticas, precipitaciones, etcétera. Es por esto, ¿no?, que nos gustó mucho esta convocatoria de innovación de Hydro Hub. Como decía antes, es un esfuerzo colaborativo único, realmente, con IDB, con OMM y, bueno, con obviamente otros socios que han ayudado para diseñar este programa que impulsa tecnologías innovadoras, en este caso de observación hidrométrica y con el enfoque de monitoreo. Monitoreo y data es el futuro. Necesitamos contar con data, con bases de datos validados, ¿okay?,
también para respaldar todo lo que nosotros podamos decir en este mundo tan complicado. Ahora voy a cerrando solamente diciendo que esta convocatoria de innovación HydroHub se alinea perfectamente con nuestra filosofía, ¿no? De encontrar soluciones reales a problemas reales. Hemos alertado el ecosistema de innovación para encontrar estas tecnologías y bueno, hemos recibido una gran respuesta, un gran interés de la región. Yo creo que esto destaca la necesidad urgente y el entusiasmo por enfoques innovadores para estos desafíos. Estoy muy emocionado, la verdad, de conocer mejor a Riverlac. Felicitaciones de nuevo. Esta realmente es una solución que creo que sí va a cambiar y a mejorar vidas. Así que gracias por acompañarnos y espero que tengamos un evento productivo e inspirador. Muchísimas gracias, Marcelo, por tus palabras. Realmente me ahorraste mucho tiempo en mi presentación, porque los elementos que han mencionado son justamente los que describen muy bien al HydroHub. Y quisiera recalcar solución mediante innovaciones a problemas reales, y enfatizo eso porque voy a estar hablando de eso, y a articulación de distintos actores. Así que excelente. Bueno, entonces ahora me gustaría a través de algunas filminas expandir un poquito más lo que es el HydroHub, complementando lo que ya de alguna manera eh, lo dijo Marcelo. Entonces aquí comparto mi presentación. ¿Pueden ver toda la presentación? Bueno, perdón, Sí, no tienen sí, forma de comunicarse. Excelente. Bueno, entonces, básicamente el HydroHub, traduciendo al español, consiste en la plataforma global de apoyo a a la hidrometría. Esta plataforma tiene como objetivo básicamente mejorar los sistemas de monitoreo del agua a nivel global mediante el apoyo a los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales, que tienen como mandato en lo que se refiere a hidrología operativa. Entonces, abarca desde lo que es recopilación de datos hidrológicos, gestión e intercambio. ¿Sí? El proyecto HydroHub cuenta con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y del Banco Interamericano de Desarrollo, como se había mencionado. Podemos decir que el HydroHub se construye sobre tres pilares fundamentales. Tenemos todo lo que tenga que ver con la mejora de capacidades en lo que se refiere al sistema de monitoreo hidrológico, ¿sí? El componente de innovación, pero que pase a la operacionalización, es decir, que se encuentre operativa esta innovación, para que haya efectivamente una adopción de estas tecnologías innovadoras y finalmente una colaboración entre los actores claves, el servicio meteorológico hidrológico, academia, etcétera. ¿Sí? Podemos ver que el portafolio de actividades envuelve básicamente una cadena coherente donde están bien enlazadas entre sí estas actividades. Se inicia con lo que es la evaluación de capacidades y necesidades de los servicios meteorológicos hidrológicos. En base a esta identificación de necesidades, se elabora una hoja de ruta de cómo avanzar, ¿sí? En esta hoja de ruta se pone fuerte énfasis en el intercambio de aprendizaje, en el entrenamiento que puede ser a distancia o de cara, ¿sí? Y ahí pasamos al segundo componente que tiene que ver con los talleres de innovación, dentro del cual estamos llevando a cabo, por ejemplo, este webinario y otros. ¿Sí? Y contamos también aquí con el mecanismo de las convocatorias de innovación, los Innovation Hall, ¿sí? Que también une aquí. Finalmente pasamos al último componente, donde ya se trabaja más en la articulación entre distintos usuarios, como habíamos mencionado, usuarios y proveedores de datos y de servicios hidrológicos. Y en esta última línea, lo que se refiere a mesas redondas ministeriales, básicamente consiste en poner a conocimiento las necesidades identificadas dentro de cada país ante autoridades, ante ministerios, etcétera, mostrar la importancia, los beneficios que tienen estas tecnologías y validar un poco estos recursos. Entonces, en
Pero en estas convocatorias lo que se busca básicamente es poner en práctica soluciones innovadoras a desafíos hidrométricos que puedan tener los servicios meteorológicos e hidrológicos. Y esto tiene beneficios a los servicios hidrológicos o agencias encargadas de la hidrología operativa, lo que es complementar enfoques y tecnologías tradicionales que se vienen utilizando en la actualidad con soluciones innovadoras y sobre todo sostenibles. Ponemos mucho énfasis en la sostenibilidad de estas soluciones. El sector académico, por su parte, busca aplicar la investigación en el área de hidrología para obtener beneficios sociales, como había mencionado Marcelo en su introducción a problemas reales. Y finalmente, el grupo de los innovadores, que es como un catalizador que busca poner en práctica estas soluciones. Se tienen ciertos criterios de selección que abarcan desde la innovación y la sostenibilidad, la idoneidad, el hecho de que puedan ser escalables a otros entornos, de nuevo, el costo de operación que hace, y mantenimiento que hace a la sostenibilidad de las tecnologías. Y finalmente que los servicios efectivamente reciban capacitación y que puedan brindar beneficios a los países a nivel global, pero ponemos mucho énfasis en países de ingresos medios y bajos. Las problemáticas típicas o desafíos típicos que tienen los servicios meteorológicos e hidrológicos son muchas veces ellos responsables de instalar y de mantener estas estaciones de monitoreo hidrológico. Muchas de ellas se encuentran deterioradas, requieren mantenimiento, entonces es necesario realizar una mejora de estas estaciones. Cada vez hay más demanda de soluciones que sean rentables y de bajo costo. Y efectivamente existen nuevas tecnologías, pero la adopción de estas nuevas tecnologías es realmente lenta. Entonces, aquí es donde donde entra en juego, realmente tiene un rol clave la convocatoria de innovación. Sí, porque consiste en un mecanismo para abordar estas necesidades, estos desafíos que habíamos mencionado anteriormente, que por lo general son identificados por los propios servicios meteorológicos y hidrológicos. Generalmente los llamados, las convocatorias oscilan entre 50 y 100 mil dólares de presupuesto. Como se había mencionado, se pone mucho énfasis en que sean tecnologías de bajo coste, que tengan un componente de autofabricación, de fabricación por los propios servicios, que tengan un nivel de madurez tecnológico interesante, es decir, que se encuentre próximo a poder ser operacionalizado. Efectivamente, reiteramos una y otra vez que sean soluciones beneficiosas para los países en desarrollo y soluciones escalables. Aquí enfatizamos a problemas reales, ¿sí? Y luego que efectivamente se tenga una comunidad catalizadora, es decir, sea los servicios hidrológicos, meteorológicos, que esté la academia y también empresas emergentes. Y finalmente, soluciones que sean sostenibles, que involucren un componente fuerte de capacitación, no solamente el componente tecnológico, sino la posibilidad de ser implementada por los servicios. Aquí vemos en negro las convocatorias anteriores ya implementadas en distintos puntos en las 3 convocatorias anteriores, y en Argentina la cual es River, la que está actualmente en proceso de implementación. Para tener una idea del espectro que se cubre con estos llamados, podemos ver aquí, por ejemplo, en la primera convocatoria se abordaron la puesta en funcionamiento de equipos de monitoreo hidrológico de bajo costo y código abierto. Luego tenemos también situaciones como el caso del Himalaya, donde se trabajaron con innovación en sensores basados en LIDAR para medición de nivel de agua en tiempo real. Y tenemos proyectos donde se utilizaron inteligencia artificial para el mejoramiento de imágenes, etcétera. Entonces, un amplio espectro dentro de la cadena que es desde la observación hasta el intercambio de datos. Y eso nos lleva a este proyecto específico, el RiverLab, que nos convoca hoy, que a mí me gustaría ya dejarlo en manos de Mariano Rey, que le va a poder dar un mejor pantallazo de lo que es el proyecto. Así que con esto les dejo y dejo a Mariano como siguiente orador. Muchas gracias, Cristian. Voy a compartir mi pantalla.
Entiendo que ya estamos bien, ahí se ve correctamente. Sí, se Perfecto, ve. bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Mariano Re, soy investigador del Instituto Nacional del Agua, del Laboratorio de Hidráulica, y soy parte del equipo de RiverLac. Además, como comentó Julián, también soy el asesor hidrológico de la Argentina en la OMM. Y bueno, un poco la idea de esta instancia del taller es dar una breve recorrida por lo que fue el proyecto y luego dar paso a las cuestiones más técnicas que vamos a desarrollar. Específicamente, ante la convocatoria, la convocatoria a Latinoamérica y el Caribe del programa HydroHub, este programa de innovación en hidrología, que fue hacia fines del año 2023. Desde aquí de Argentina formamos un consorcio, 3 grupos, y bueno, nos presentamos en esa convocatoria y afortunadamente fuimos seleccionados. Y este consorcio fue formado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Córdoba, es decir, un grupo académico de la universidad, un grupo del Instituto Nacional del Agua, que es donde yo trabajo, y bueno, el instituto es el Servicio Hidrológico Nacional de la Argentina, y bueno, es una institución de ciencia y tecnología vinculada con el ámbito académico, pero también vinculado con el ámbito de gestión. Y una tercera pata de este consorcio, que es Horus, que es una empresa startup, que bueno, que viene iniciándose en el camino de la innovación en hidrología. Así que conformamos un grupo que con diferentes experiencias y diferentes patas pudo desarrollar el proyecto. El proyecto en sí mismo tuvo 4 instancias muy claras. Una tenía que ver con la actualización y la optimización y la usabilidad del software River, que es un software que tiene casi 10 años de desarrollo aquí en Argentina, desarrollado desde la Universidad de Córdoba, pero que en esta instancia se buscó hacer mucho más amigable y mucho más simple al usuario la instancia de adopción de la tecnología. Entonces, como les van a contar en breve, verán que la nueva versión desarrollada en el marco de este proyecto es mucho más simple, mucho más amigable y más entendible para quienes se encaminan en esta nueva forma de medir. Acompañamos este desarrollo de software con una guía de buenas prácticas, incorporando todas nuestras experiencias previas y incorporando, bueno, también facilidades para la adopción. Como tercera etapa de este proyecto se fortaleció una estación existente en la provincia de Córdoba, en Argentina, y se instaló una nueva estación en los alrededores de Buenos Aires, también en el país, para favorecer la comparación de dos de zonas muy diferentes del país y usando la misma tecnología. Y luego trabajamos sobre aspectos de comunicación con el objetivo bueno, de facilitar el entendimiento de la tecnología y la posible escalado y posible uso en otros ámbitos. Respecto del software, no voy a detallar mucho, pero se trabajó fuertemente en el backend y el frontend, pasándolo a herramientas libres, se mejoraron sus condiciones de soporte, y bueno, básicamente el software tiene un soporte de múltiples lenguas, configuraciones sencillas, se pueden utilizar diferentes tipos de videos para realizar las mediciones, es decir, una versatilidad mucho más importante y bueno, lo cual favorece la adopción. En cuanto a la guía también va a ser detallada en este marco del taller de hoy, pero concretamente trabaja 2 áreas, el área de trabajo en campo y el área de trabajo en gabinete, muy claramente, y ha sido desarrollada también con el enfoque de usabilidad y de facilidades para la adopción y con muy buen desarrollo gráfico también como para mejor entendimiento de todas las cuestiones.
Respecto de las estaciones, bueno, dijimos que fortalecimos una estación en Córdoba y a su vez instalamos una nueva en el entorno de Buenos Aires. Estas dos estaciones están en los entornos de los dos conglomerados urbanos más importantes. Una cuenca responde, la cuenca de Córdoba, a una tipología hidrológica asociada a ríos de montaña, con una determinada respuesta, velocidad en la respuesta, con un cauce algo turbulento. Esta es la cuenca del río Suquía, y donde tuvimos el apoyo muy fuerte de la Administración Provincial de Recursos Hídricos como organismo de gestión. Por otro lado, en el entorno de Buenos Aires se instaló una nueva estación en la cuenca Matanza-Riachuelo, que es una cuenca muy importante del país, una cuenca que tiene serios problemas de contaminación y que tiene 6 millones de habitantes y que tiene un montón de puntos de monitoreo, ya que la cuenca está en el marco de un proceso de judicialización, lo cual requiere mucha atención sobre el monitoreo. Ahí tuvimos el gran apoyo, que es la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, que es la autoridad de gestión en esta cuenca, es un ente tripartito del país, y bueno, con ambas estaciones, donde tenemos ríos con distintos niveles de respuesta, ríos con distinta turbulencia superficial, ríos con distintos tiempos de respuesta, bueno, nos permitió hacer nuevas instancias de medición y observación, encontrándonos con nuevos desafíos a la hora de implementar esta técnica. Estas fotos corresponden a la nueva instalación, en donde además de las fotos de la izquierda, que es la estación en sí misma, la estación LCPIB, todo el trabajo que requiere la instalación de una nueva estación, que fue desarrollado durante una jornada de trabajo, en donde se midieron toda la topobatimetría y toda la georreferenciación de la estación, y a su vez se midieron con otras técnicas como para realizar comparaciones. Bueno, entonces este trabajo fue realizado en conjunto por los equipos de trabajo del proyecto. La cuarta pata tenía que ver con la comunicación, y bueno, entonces un poco lo que fuimos haciendo fue ir comentando del proyecto y las ventajas y las desventajas de la tecnología en el marco de actividades, no solo en Latinoamérica y el Caribe, sino en otros países. También tenemos una cuenta de Twitter o X, donde más o menos vamos difundiendo las actividades, y bueno, y esta actividad que estamos desarrollando hoy es una práctica que, bueno, estaba contemplada desde el inicio del proyecto como una comunicación con actores como son ustedes, y muy interesados en la metodología como para poder aplicarla. Entonces, un poco así hay un raconto de los 4 aspectos principales del proyecto. A continuación, ahondaremos sobre 2 de ellos. Y para finalizar, quería dar una mirada desde nosotros como institución que acompañó todo el proyecto, el Instituto Nacional del Agua, que es la institución que es el Servicio Hidrológico Nacional, y que a pesar de contar con experiencia en el manejo de esta tecnología, fuimos aprendiendo mucho más en estos desarrollos, y además pudimos concretar la instalación de estaciones y además monitorear. Llevamos algunos meses ya de monitoreo y tenemos nuevos resultados bueno, que hacen más grande nuestra base de datos en el punto de observación. Resalto algunos aspectos que me parecen muy importantes en nuestro rol de Servicio Hidrológico Nacional y nuestra vinculación con organismos. Respecto de nuestro vínculo con los dos organismos de gestión, tanto en Buenos Aires con ACUMAR como en Córdoba con el APRI, el vínculo fue muy cercano, y además ese vínculo cercano permitió pensar cosas nuevas y permitió facilitar las instalaciones y instalar nuevos elementos para completar la mirada sobre las estaciones. Ahí vemos una fotografía de ACUMAR instalando una regla hidrométrica que permite acompañar. O sea, el lugar ya tenía una regla, se instaló una regla adicional para acompañar otro aspecto de la observación. El aspecto de visualización resulta importante y es algo que requiere algún tipo de trabajo aún, pero el contar con la información fácilmente manejable, fácilmente integrable a bases de datos existentes o
o otras formas de manejo de la información, resulta importante y lo detectamos. El trabajo del proyecto nos permitió detectarlo como un área al cual hay que seguir apoyando, meterle innovación también a eso, al manejo de base de datos y al acceso a la visualización y al acceso de los datos. También teníamos un temor, sobre todo con la estación de Buenos Aires, con respecto al vandalismo. Hasta el momento no tuvimos ningún inconveniente, pero el hecho de estar acompañados por la autoridad de Cuenca y mantener y fortalecer el mantenimiento de la sección, ahí vemos fotografías donde se mantiene, se incrementó el mantenimiento de la sección por el hecho de que esa sección tiene una estación LCPIB, motivó que hay más presencia en la estación y además motivó que se acercaran vecinos y que colaboraran vecinos también en el mantenimiento de la estación, lo cual se generó ahí algo territorial muy interesante que garantiza, bueno, la supervivencia de la estación ante uno de los elementos que en nuestra región al menos es importante de tener en cuenta, que tiene que ver con el vandalismo. Y luego ya respecto de los datos, bueno, queda claro que facilita la medición de caudales en situaciones de aguas altas de nuestros ríos. Ahí vemos cómo en la figura superior de la curva HQ, la cantidad de nuevos caudales vinculados a niveles que se pueden generar en las estaciones es muy importante, y además son caudales en donde no hace falta que haya personal en la estación para medirlos. Y eso implica seguridad, implica tiempo, recursos y un montón de otras cuestiones que resultan muy importantes, y para nuestra mirada como Servicio Hidrológico Nacional resulta fundamental. Y luego, como un resultado que me parece significativo de destacarlo, y que quizá hay alguna mención posterior, pero el río que miramos, el río Matanza, que miramos en Buenos Aires, es un río de llanura y tiene muy poca turbulencia superficial. Además de que la estación tiene un sistema de monitoreo con un sensor automático, pero que tiene algunas dificultades en su funcionamiento. La cámara que instalamos con LSPIB no solo permitió hacer mediciones de caudal, sino que además permitió realizar con técnicas de Machine Learning estimaciones del nivel, y por eso es esta regla. Facilita generar niveles observados a partir del monitoreo de una cámara, lo cual abre una puerta enorme al futuro de la región y a los resultados que nos van a ser útiles por todas las cuestiones que comenté. Así que estos eran algunos aspectos que quería recalcar desde nuestra institucional y como parte del proyecto que colaboramos en llevarlo adelante. Así que agradezco la atención y le voy a dar paso a Leandro Mazó, que va a continuar con la presentación. Muchas gracias. Perdón, muchísimas gracias, Mariano, por esta visión general del proyecto. Leandro, discúlpame que me haya metido en el medio. Quisiera recordar, por favor, a todos los participantes que no olviden de hacer cualquier pregunta que tengan en el espacio de preguntas y respuestas, haciendo la opción de responder a todos. Gracias. Adelante, Leandro, por favor. Gracias, Cristian, y gracias, Mariano. Bueno, yo soy Leandro Mazó, soy parte también del proyecto RIORLAC y trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina, y en Horus. Supongo que se está viendo adecuadamente la presentación. Si no, me avisan, por favor. Bueno, en esta parte del webinar les vengo a presentar la guía práctica introductoria a la medición de caudal por imágenes, como les adelantó un poco Mariano recién, que es un documento que busca acelerar esas curvas de aprendizaje y los procesos de adopción de esta nueva tecnología en las instituciones y organismos encargados de monitoreo de los recursos hídricos. Debido a que la audiencia es bastante amplia y creemos que puede ser heterogénea en términos de conocimientos previos sobre estas técnicas de velocimetría por imágenes, voy a hacer un pantallazo general, una descripción general de qué es la técnica LSPIB. Sus siglas significan velocimetría por imágenes de partículas a gran escala, y es una técnica que permite medir campos de velocidades superficiales en flujos a superficie libre
a partir del procesamiento de imágenes. Como se ve allí en el ejemplo, a partir de un video se pueden obtener, estimar las velocidades que tiene un determinado curso de agua y luego a partir de esas velocidades estimar cuál es el caudal que está escurriendo. Para implementar esta técnica necesitamos 3 componentes básicos. El primero de ellos es una cámara, es decir, un dispositivo que me permita capturar un video o una secuencia de imágenes. Por suerte, en las últimas décadas hubo un enorme desarrollo, un enorme avance en el desarrollo de estos dispositivos y en la actualidad tenemos una variedad muy grande de equipos que permiten tomar grabaciones, como teléfonos celulares, tablets, cámaras digitales, drones, incluso también cámaras de vigilancia o cámaras IP. La segunda componente importante para aplicar esta técnica son trazadores. ¿A qué nos referimos con trazadores? Bueno, como verán, la técnica es una técnica que necesita traquear elementos que se desplacen en la superficie libre del flujo. A estos elementos nosotros los llamamos trazadores, que deben desplazarse a la misma velocidad que la superficie libre del flujo, y lo que va a hacer la técnica es estimar cuáles son esos desplazamientos. Estos trazadores pueden estar presentes naturalmente en el flujo, dados, por ejemplo, por la propia turbulencia superficial del flujo, que genera pequeñas ondulaciones o deformaciones de la superficie libre. También puede ser por material que el flujo esté arrastrando en flotación, por ejemplo, restos de vegetación. Puede estar dado por espuma o en zonas frías por presencia de hielo. Una de las reglas básicas del SPIB es que uno a simple vista, es decir, con el ojo humano, tiene que poder ver que algo se está moviendo sobre la superficie libre del flujo. Y esa es la condición necesaria para implementar la técnica adecuadamente. En el caso de que no existan estos trazadores, por ejemplo, en flujos de muy baja velocidad o flujos muy calmos, se pueden agregar elementos artificialmente, es decir, arrojar elementos al flujo para que sirvan de trazador. Generalmente se utilizan materiales biodegradables que no generen impacto ambiental, como por ejemplo virutas de madera. Y el tercer elemento clave es la iluminación. Es una fuente de iluminación que haga posible visualizar esos desplazamientos de los trazadores en las imágenes, en los videos capturados. Obviamente en campo, la fuente de iluminación más usual va a ser la iluminación natural, la iluminación solar, pero también se pueden utilizar fuentes artificiales. ¿En qué consiste metodológicamente la técnica? Básicamente en la grabación de un video. Uno tiene que ir al campo, tomar un video en el que se vean estos trazadores desplazándose en la superficie libre y preferentemente que se vean ambas márgenes. Un video es esencialmente una secuencia de imágenes, entonces uno puede descomponer ese video capturado en una secuencia de imágenes en donde el tiempo entre una imagen y la otra es conocido. Para aplicar el SPIB lo que se va a hacer es se va a subdividir esa imagen en pequeñas ventanas, pequeñas regiones que llamamos ventanas de interrogación, y se va a trabajar por cada una de estas ventanas. Supongamos que tomamos esa ventana que está marcada allí en rojo. Dentro de esa ventana vamos a ver un patrón, un determinado patrón formado por, en este caso, la turbulencia propia del flujo. Y si tomamos esa misma ventana, pero de la imagen siguiente, y comparamos entre ambas ventanas, podemos ver ahí como en la animación en que uno puede intuir que el desplazamiento del flujo está yendo, en este caso, desde izquierda a derecha. Y es ese el desplazamiento que va a estimar el SPIB. Y lo va a hacer a través de algoritmos de correlación cruzada para cada una de estas ventanas de interrogación, encontrando así el desplazamiento medio de esos trazadores dentro de la ventana, y como conocemos el tiempo entre una imagen y la otra, podemos transformar esos vectores de desplazamiento en vectores de velocidad. Esto se va a repetir para todas las ventanas de interrogación, para todas las subpartes de esta imagen y para toda la secuencia de imágenes, encontrando los campos de velocidades superficiales. Una etapa fundamental en el SPIB que merece específica atención es la rectificación. Nosotros estamos trabajando con imágenes, es decir, que los sistemas de coordenadas van a estar expresados todos en píxel. Y para hacer estimaciones de caudal o de velocidades necesitamos transformar este sistema de coordenadas en un sistema de coordenadas del mundo real, expresado en unidades de longitud, por ejemplo en metros. Ese proceso de transformación se le llama rectificación. Y además de hacer, en el durante de esta transformación de sistema de coordenadas, sucede otra cosa particular.
si visualizamos la imagen allí de ejemplo, vamos a ver que en este caso, por ejemplo, fue tomada desde un puente, es decir, tiene un determinado ángulo la cámara al tomar el video. Eso implica que la imagen, como se puede inducir, tiene una distorsión por perspectiva. Lo que hace la rectificación es corregir esa distorsión por perspectiva y obtener las imágenes y los resultados como si estuviesen vistos desde una posición cenital, como perfectamente desde arriba de la superficie libre del flujo. Para aplicar esta rectificación se utilizan lo que nosotros llamamos puntos de control, que son puntos claves que uno debe conocer, tanto sus coordenadas en píxeles, es decir, debe poder ubicarlos dentro de la imagen, y conocer también sus coordenadas reales, debe hacer un relevamiento en campo, que ya veremos qué tipo de relevamiento es, y a partir de estos puntos de control es que se puede lograr ese proceso de rectificación para obtener los campos de velocidades expresados en unidades como metros por segundo. En cuanto a cómo grabar, existen diferentes modos de grabación, que en este proyecto nos hemos tomado la licencia de clasificarlos en 3 para un poco simplificar los tipos de grabación que puede haber, y también porque estos modos de grabación van a tener variaciones en su proceso de rectificación. Al primero de ellos lo llamamos grabación perpendicular, que es el caso en que la cámara se encuentre perfectamente perpendicular a la superficie libre del flujo. El caso típico es la grabación de un dron, en donde la imagen capturada por esa cámara va a ser similar a la que se muestra allí en el esquema. En esta condición, como intuimos, no hay distorsión por perspectiva, entonces solo va a hacer falta escalar la imagen, digamos. Para eso, en el proceso de rectificación, se necesita conocer solo 2 puntos de control en el terreno, generalmente ubicados uno en cada margen del cauce. El segundo modo de grabación es, ahora nos imaginemos que vamos hasta el tramo de medición con un celular o una cámara digital y desde una margen realizamos un video. En este caso, la visual que tendríamos sería similar a la que se observa allí, que sí tiene distorsión por perspectiva, y por eso, para el proceso de rectificación, se utilizan 4 puntos de control que tienen que estar al mismo nivel de la superficie libre del flujo. El tercer modo de grabación son las estaciones fijas, que un poco comentó Mariano recién. Una estación fija ya es un sistema de monitoreo que cuenta con una cámara IP, una cámara de vigilancia que está fija en el espacio. Siempre va a grabar desde exactamente la misma posición. Y estos sistemas son sistemas automáticos, es decir, su proceso es un sistema que permite monitorear de forma continua a los cursos de agua, grabando videos automáticamente para diferentes condiciones hidrológicas del cauce. Si bien en este tipo de grabación la visual es oblicua, es decir, que tiene distorsión por perspectiva, la particularidad en este caso es que vamos a tener diferentes variaciones en el nivel, vamos a tener que hacer rectificaciones en diferentes planos, digamos. Y es por eso que no se utilizan 4 puntos de control, sino que se utiliza una nube de puntos de control, que es lo que nos va a permitir luego hacer rectificaciones para diferentes condiciones hidrológicas. A modo de resumen de cómo son las etapas generales de implementación del SPIB, en primer lugar está la selección del sitio, la definición de puntos de control, que haré comentarios más adelante, y una vez que está definido eso, se realiza la grabación del video. Este video se va a procesar aplicando los algoritmos de correlación que les mencioné para obtener los campos de velocidades superficiales y la rectificación. Y de ese campo de velocidad uno puede extraer un perfil de velocidades en una sección transversal para la estimación del caudal. Pero aquí entra una particularidad de la técnica, que es que con el SPIB estamos midiendo velocidades superficiales, es decir, la velocidad de la superficie libre del flujo. Y para la estimación del caudal necesitamos velocidades medias en profundidad, la velocidad media en todo el perfil vertical de velocidades. Entonces se necesita alguna forma de transformación de velocidad superficial a velocidad media. Una de las formas más usuales es usar un coeficiente que se llama coeficiente alfa, que relaciona justamente estas dos velocidades, la velocidad superficial con la velocidad media en profundidad. Si tenemos el caso de que el perfil vertical de velocidades es un perfil logarítmico teórico de libro, ese coeficiente toma un valor de 0,85. Sin embargo, en la realidad presenta variaciones en función de las características específicas del sitio y generalmente varía entre 0,7
y 1. Y existen diferentes métodos para estimar este coeficiente. Pero bueno, transformadas esas velocidades superficiales en velocidad media, nos resta, para calcular el caudal, conocer el área mojada, y esta técnica demanda hacer relevamientos de la batimetría de la sección transversal para luego hacer la integración de ambos perfiles, tanto de velocidad como batimétrico, para la estimación del valor del caudal. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el SPIB? En primer lugar, y su gran ventaja radica en su carácter no intrusivo. Nada ni nadie tiene que estar en contacto con el flujo. Esto hace que sea una técnica muy segura, ya que se evitan riesgos de exposición, tanto de personas como de equipos, a flujos que pueden ser peligrosos, y que permite su uso en sitios poco accesibles. También su gran ventaja es su bajo costo. Hoy en día acceder a un dispositivo que capture videos es relativamente accesible, y su gran mayoría de los celulares y tablets y demás graban a condiciones más que aceptables para implementar la técnica. Y su otra enorme ventaja es que nos va a permitir realizar mediciones en donde hasta ahora no podíamos tener datos. Por ejemplo, durante condiciones de crecidas extremas, en donde las velocidades de los flujos son muy elevadas, hay grandes profundidades, o los flujos son muy impermanentes. Incluso las técnicas hidroacústicas en esas condiciones no se pueden operar, pero estas técnicas, por su carácter remoto, nos vienen a dar esos datos que todavía no estábamos pudiendo obtener y son de gran ayuda en la toma de decisiones. En cuanto a sus desventajas, la principal desventaja está en los trazadores, que deben existir estos patrones, estos elementos que estén en la superficie libre del flujo para implementar adecuadamente la técnica, y que existen algunas condiciones ambientales como presencia de viento fuerte o lluvias muy intensas que pueden afectar la visualización adecuada de estos trazadores. También es una técnica que, como adelanté recién, demanda medir la batimetría de una sección transversal para estimar el caudal. Y en términos de incertidumbre, es tal vez el coeficiente alfa el factor que mayor incertidumbre le da a la técnica, porque varía mucho en función de las características del sitio. Y lamentablemente hasta la actualidad no hay métodos estandarizados o adoptados globalmente para la determinación de la incertidumbre global de la técnica, aunque se están haciendo esfuerzos importantes para llegar a ello. Bien, ahora se ha hablado mucho en la introducción sobre la adopción de nuevas tecnologías por parte de organismos, instituciones que se encargan del monitoreo de los recursos hídricos. En este sentido, existen algunos factores que pueden complejizar o facilitar ese proceso de adopción. Por ejemplo, la documentación de las nuevas tecnologías. Factores como en qué formato se encuentran, qué tan accesibles son, en qué idiomas están disponibles. También el uso de software, si la tecnología demanda uso de software, si hay de código abierto, si son fáciles de utilizar, o si hay que pagar licencias y demás. Bueno, estas características van a terminar impactando en la necesidad de asignación de recursos, tanto económicos, logísticos como humanos, para ese proceso de adopción. Y si nos enfocamos en la documentación específica del SPIB, hemos hecho una revisión a nivel internacional de la documentación existente y nos hemos encontrado con que en su gran mayoría el nivel técnico de esta documentación es un poco elevado, demanda que el usuario tenga conocimientos previos, al menos sobre procesamiento de imágenes, que esta información está segmentada, es una técnica que aplica herramientas de diversas fuentes, entonces muchas veces había que ir a buscar documentos de diversas fuentes para lograr tener un panorama global de cómo implementar la técnica. El idioma es una característica importante, prácticamente no hay documentación en español, mayoritariamente está en inglés, y que esto se termina traduciendo en complejidad en el proceso de adopción y en esas curvas de aprendizaje para nuevos usuarios de la tecnología. Estas fueron las causas por las que dentro del proyecto de RiverLAC nos decidimos proponer hacer una nueva guía del SPIB basada en las siguientes premisas. Que su nivel técnico sea accesible y que tenga toda una progresión gradual a lo largo del documento, que esté toda la información integrada dentro de un mismo documento para evitar que el usuario tenga que derivarse a otras fuentes rápidamente, enfocarnos en el lenguaje, en qué idioma está disponible esta documentación,
y qué tanto su contenido como su estructura estén pensadas para usuarios que no tienen experiencia o que tienen muy poca experiencia en la técnica, basándonos fuertemente en la componente visual. Ya van a ver la guía que tiene una componente visual muy importante. En cuanto al contenido de esta guía, la decidimos dividir en 4 grandes partes. Una introducción, una sección enfocada en trabajo de campo, qué hacer en el campo para medir con el LSPIB, otra sección de procesamiento, estrictamente más de uso de software, y una serie de anexos. Y la hemos desarrollado, al menos hasta ahora está disponible tanto en español como en inglés. En cuanto a una introducción, está enfocada para aquellos usuarios que directamente no tienen experiencia en velocimetría por imágenes, donde se dan los principios básicos y se introducen algunos términos que son de relevancia en el proceso del SPIB para asegurar que cualquier persona pueda comenzar con su uso y no perderla como usuario desde el comienzo. En cuanto a trabajo de campo, se hacen recomendaciones específicas según el modo de grabación. Este capítulo, digamos, está dividido en 3. En función del modo de grabación, tiene todas sus recomendaciones particulares. ¿Y recomendaciones vinculadas a qué? Bueno, vinculadas a cómo seleccionar el sitio y la sección transversal para implementar esta técnica, cuál es ese tramo del curso de agua que más me conviene para utilizar las técnicas de velocimetría por imágenes, dando aspectos relacionados a la hidrodinámica del curso de agua, que son recomendaciones muy similares a las ya conocidas para medir con técnicas hidroacústicas o con correntómetros, pero también dando recomendaciones específicas de LSPIB que fundamentalmente están vinculadas a cómo debe estar iluminada esa sección, cómo deben verse los trazadores superficiales, qué hacer ante algunas posibles complicaciones y qué no hacer en campo y cómo manejar algunas condiciones ambientales adversas. También recomendaciones vinculadas a dónde grabar, desde dónde grabar. Imaginemos que llegamos con un teléfono celular a ese tramo que queremos medir. Bueno, tenemos una variación grande desde los lugares de donde uno puede tomar la grabación. La guía les va a dar recomendaciones al usuario para que pueda escoger por sí mismo cuál es el punto más óptimo para la grabación del video y que ese video tenga las condiciones necesarias para asegurar una buena implementación de la técnica y, por lo tanto, tener valores de caudal o de velocidad confiables. Vinculada a los puntos de control, la guía especifica qué son los puntos de control, cómo se deben materializar en el terreno, dónde deben estar ubicados, cuál debe ser su distribución espacial, tanto en el campo como dentro de la propia imagen, y recomendaciones vinculadas a los relevamientos topográficos de esos puntos, porque necesitábamos conocer sus coordenadas reales. Existen algunas situaciones en donde va a bastar con conocer, medir las distancias entre esos puntos nomás, y en otras situaciones donde va a ser necesario realizar relevamientos de sus coordenadas espaciales. También recomendaciones vinculadas a cómo grabar. Se detallan recomendaciones vinculadas a qué resolución grabar, cuál es la duración recomendada que tiene que tener el video que se graba, cómo estabilizar la cámara y, fundamental, cómo realizar el almacenamiento, dónde tengo que almacenar ese dato, dónde no tengo que almacenarlo y cómo transferirlo. Esta sección de trabajo de campo concluye con una sección de chequeos y controles que creemos que son pequeñas herramientas que pueden ser de gran utilidad para las campañas de medición. Por ejemplo, para la preparación de la campaña, es decir, antes de salir a campo, hemos generado unos checklists de equipamiento para que el usuario pueda verificar rápidamente si cuenta con todo el equipamiento necesario que va a demandar las tareas, que van a demandar las tareas en campo. Para el durante, o sea, es decir, una vez que ya estamos en campo realizando la medición, se hacen recomendaciones de qué información tomar nota, qué información debe ser asentada en nuestras libretas de campaña que van a ser de utilidad o que nos van a ayudar mucho luego en el procesamiento de la información registrada. Y también para la finalización de la campaña generamos un cuestionario que es muy simple y muy rápido de responder, con el objetivo de que la persona que esté realizando la medición, una vez que complete este formulario, va a tener un grado de garantía muy alto de que está terminando sus trabajos en campo y llevándose toda la información necesaria para obtener datos confiables y
y que ese proceso sea eficaz. La tercera parte de la guía, como les mencioné, es las etapas de procesamiento, que en este caso se enfoca en todo lo que es el uso de software, cómo procesar ese video para obtener el caudal. Si bien nosotros somos desarrolladores de River, que ya en la segunda parte del webinar se va a introducir este software, no pensamos la guía como un manual de usuario de River, sino que arranca este capítulo con una descripción de los software más utilizados a nivel mundial en la actualidad para la implementación de la técnica, haciendo descripción de sus funcionalidades principales, su disponibilidad, si cuentan o no con licencia y demás, para que el usuario pueda escoger libremente el tipo de software a utilizar. Luego de ello se viene el workflow, el flujo de trabajo, que es todas las etapas que uno debe implementar sobre el video para que de un video podamos obtener el dato de caudal. Para cada una de estas series de etapas, lo que hay en la guía es una descripción general, es decir, qué se realiza en esa etapa y por qué debe realizarse esa etapa. Recomendaciones prácticas generalmente vinculadas a algunos truquitos que permiten facilitar algunas etapas de procesamiento, también valores usuales o de referencia para algunos parámetros que pueden ser de gran utilidad. Y cada una de las etapas, esto nos parece muy importante, hemos desarrollado una sección de control de error en donde evidenciamos cuáles son los errores más comunes en cada una de estas etapas. Le damos al lector las herramientas para que pueda detectar rápidamente que está cometiendo ese error usual y le proponemos algunas estrategias para mitigar esos errores o volver un paso para atrás. Y en términos de versatilidad se vincula a la elección del software. Estas etapas generalmente, en la gran mayoría de los software que implementan el SPIB, comparten el mismo workflow, en algunos se cambian algunas etapas de orden, pero queríamos que esta guía sea de utilidad para cualquier persona independientemente del software que esté utilizando. Por eso la descripción de este flujo de trabajo lo intentamos realizar de la manera más global posible, incorporando aspectos particulares de diferentes software. Voy a hacer una breve descripción de las etapas de procesamiento. Va a ser muy breve porque luego Antón Patalano va a hacer unas demostraciones en vivo y allí va a quedar todo mucho más claro. Pero la primera etapa es, bueno, tengo el video y es seleccionar qué parte de ese video o todo voy a utilizar para procesar, digamos, para estimar las velocidades. Y de esa parte, cómo es el proceso de extracción de imágenes. Luego, una vez que tengo las imágenes, se pueden aplicar diferentes filtros, es decir, se pueden manipular un poco esas imágenes digitales con el objetivo de mejorar la visualización de los trazadores. Como les dije, los trazadores son un elemento fundamental dentro de la implementación de la técnica, entonces necesitamos que sean muy claros en las imágenes. Y en esta etapa se puede manipular un poco para mejorar esa visualización. La etapa de rectificación, que va a variar en función del tipo de grabación que hemos realizado, en donde se especifican cómo ingresar los puntos de control, qué cuestiones tener en cuenta, cómo verificar si esa rectificación fue satisfactoria o no, y cómo ingresar los datos de coordenadas reales de esos puntos. Luego, el proceso de definición de la sección transversal. Cómo ubicar la sección, qué formas existen para definir la sección transversal en la imagen. Y incorporar también los datos batimétricos de esa sección y la altura de superficie libre de agua para la estimación del caudal. La etapa núcleo del SPIB, que es el procesamiento, que es la implementación de esos algoritmos de correlación en ventanas de interrogación que les comentaba. En este caso se hacen recomendaciones sobre qué parámetros uno debe definir, valores usuales y fundamentalmente cómo chequear que esa parametrización que uno está realizando sea efectiva o no en función de las condiciones de su propio material, de su propio video, digamos. Y por último, la etapa de estimación de caudal, que es una vez obtenido el perfil de velocidades en una sección, cómo integrarlo con el perfil batimétrico y cómo definir ese valor del coeficiente alfa que les mencioné para llegar al dato de caudal. La última parte de la guía son una serie de anexos. Y esta fue una decisión importante, creemos, para nosotros, porque la guía
en el cuerpo central de la guía no hay expresiones matemáticas, no hay menciones a algoritmos, es una guía muy simple de recomendaciones prácticas, muy ilustrada, pero queríamos darle la posibilidad a aquellos usuarios que quisieran profundizar en algún aspecto específico, que tengan la posibilidad de hacerlo sin necesidad de ir a recurrir a otros documentos. Es por ello que generamos una serie de anexos de los temas centrales o más especiales del SPIB, en donde se hacen profundizaciones con un nivel técnico bastante más elevado, ya con descripciones de algoritmos, estrategias y demás, para aquellos usuarios que por alguna particularidad quieran o necesitan profundizar en algún aspecto puntual. Bien, el proceso de desarrollo de esta guía fue entre todas las instituciones que forman parte del proyecto RiverLAC, y también se realizaron campañas de validación. En este caso, el Instituto Nacional del Agua hizo campañas de validación con técnicos de este instituto que no tenían experiencia previa en el uso de esta metodología, fueron directamente con la guía a campo y han podido aplicarla y obtener resultados más que satisfactorios, así que estamos contentos por eso. Y también ha sufrido procesos de revisión por pares, tanto su versión en español como en inglés, por personal de las instituciones que se muestran allí en el zócalo de abajo. Hubo 2 instancias de revisión, que estamos de paso muy agradecidos a todos quienes han revisado este documento, y creemos que tanto el proceso de validación como de revisión le han dado una robustez significativa a este documento. Bien, ahora lo más importante, ¿dónde está la guía? Bien, la guía está en este momento disponible en un repositorio, en GitHub. Allí tiene el código QR, el link, y también les compartiremos por el chat el link. Se encuentra en sus 2 versiones, en español y en inglés. Y si entramos al repositorio, va a tener un README, que es una descripción general de este documento, autores que pueden encontrar dentro de la guía y demás. Pero para aquellos que no manejan mucho estos repositorios, hemos generado unos links para que directamente se puedan descargar las versiones en PDF de las guías, tanto en español como en inglés, y facilitar su divulgación o su impresión. Y que la guía esté en GitHub tiene un porqué. Porque nosotros queremos que este documento continúe vivo. Sabemos que estas técnicas avanzan a un paso muy rápido y no queremos que todo el esfuerzo que hemos dedicado en generar este documento quede obsoleto en poco tiempo. Entonces hemos pensado a esta guía como un documento vivo en el que cualquier persona puede contribuir para mantener actualizada y mejorar este documento. Existen dentro del repositorio algunas formas de contribución para quienes manejen GitHub y también formas de contribución para quienes no manejen GitHub para democratizar las posibilidades de contribución. Y estamos convencidos que esta es la forma de ir manteniendo y generar una comunidad de estas, a nivel de nuestra región, de América Latina y el Caribe, ir generando nuestra propia comunidad, compartiendo experiencias, compartiendo ejemplos, planteando discusiones técnicas, y que sigan vivas estas herramientas que para nosotros pueden ser de enorme utilidad en los procesos de adopción de estas nuevas tecnologías por parte de los servicios hidrológicos nacionales, y que sigamos el ritmo que está teniendo el resto del mundo en adopción y operación de LSPIB y técnicas de velocimetría por imágenes para mejorar nuestros sistemas de monitoreo y posteriormente nuestra toma de decisiones en relación a la gestión del agua. Bueno, agradecerles por la escucha, y entiendo, Cristian, que en este momento había un espacio de preguntas y respuestas, ¿no? Excelente la presentación, Leandro, realmente sumamente interesante, en especial la parte de concepto, de introducción lo conceptual a la técnica. Sí, efectivamente, tenemos muchísimas preguntas, tanto en el chat, algunas dispersas, como en la sección de preguntas y respuestas. Entiendo que ustedes tienen acceso directo. Sí, creo que Nicolás Ortiz y Catalina Delina. Sí, tenemos ahora un espacio de 15 minutos para responder las preguntas que fueron realizando por el chat, y también podrían levantar la mano si quisieran hacer una pregunta de forma oral. Comienzo con la primera. Cuando hacen referencia a la posibilidad de aplicación en sitios remotos,
¿Consideran que sea posible desplegar una estación sin alimentación de una red eléctrica, baterías, paneles solares, etcétera? Sí, totalmente. Nosotros acá, al menos en Argentina, tenemos varias de estas estaciones instaladas. Algunas de ellas están conectadas a la red eléctrica pública o privada, si están en un lugar, pero también tenemos estaciones completamente autónomas que funcionan con paneles solares y baterías, y el sistema de transmisión es a través de telefonía celular, digamos, 4G. Son aptas para sistemas remotos, digamos. Si la cámara se instala en un puente o en alguna torre, ¿qué tanto puede afectar la vibración por viento o el paso de vehículos y si hay forma de corregirlo si fuese necesario? Bien, una buena pregunta. Se busca generalmente que se instalen en estructuras que sean lo más rígidas posible para minimizar esas vibraciones o movimientos no deseados. No obstante, existe un tipo de movimiento que, si es aleatorio, digamos, en la media del movimiento va a ser nula, digamos, entonces no me estaría afectando tanto a los resultados finales. Sin embargo, también existen estrategias de corrección de movimiento. Existen diferentes algoritmos para que, si un video tiene un movimiento leve, tampoco es para paneo, ¿no? Pero si tiene un movimiento de vibración muy leve, se pueden corregir ese movimiento y estabilizar las imágenes. ¿Cuántas imágenes o duración de video son necesarias para el cálculo? ¿Para qué, perdón? Para un cálculo óptimo. Es una pregunta que no tiene una respuesta única. Nosotros en la guía hacemos una recomendación, que es, una vez que estamos en campo, grabar un video de 60 segundos de duración, pero eso no implica que sean necesarios 60 segundos para obtener un buen dato. Generalmente se pueden obtener datos muy confiables con muchísima menos cantidad de segundos, incluso solo con un par de segundos. Nuestro objetivo es dar esa recomendación para asegurar que después uno en la etapa de procesamiento y en esa primera etapa de selección del intervalo a procesar pueda tener más opciones de elegir qué parte del video procesar, donde se vean las mejores condiciones o si hay pequeños movimientos y demás. Bueno, tener mayor posibilidades de juego, digamos, para asegurar que lo grabado en campo luego me termine funcionando. Hay un mínimo más o menos acordado a nivel internacional, que es como mínimo usar 10 imágenes, 10 pares de imágenes, pero también es algo para mencionar, la metodología no está completamente normada, se están haciendo esfuerzos por ello, entonces eso es un tema un poco en discusión aún, pero se pueden lograr resultados con muy pocos segundos de video. No sé, Antoine o Mariano, si quieren ir agregando también, son bienvenidos. ¿El algoritmo base para la determinación de los vectores usa correlación cruzada o transformada rápida de Fourier? Eso ya es más específico. Sí, es más específico, usa una correlación cruzada. Algunos software hacen esta correlación en el dominio espacial, utilizando la correlación cruzada directa, y otros usan transformada rápida de Fourier. En nuestro caso, River utiliza la transformada rápida de Fourier. ¿A qué profundidad Perdón. total de río es recomendable su uso? ¿Cuál es la profundidad máxima? La profundidad que puedas relevar. Porque necesitas conocer la batimetría de la sección en función de los equipos o herramientas que tengas para medir esa batimetría. Como la medición de la batimetría es externa, entre comillas, bueno, va a depender en función de qué profundidad máxima puedas medir con tus dispositivos. No hay una limitación práctica para implementar el SPIB. Lo que puede afectar, además de cómo medir esa batimetría, es en el valor del coeficiente alfa. Van a tener que hacerse o plantearse algunas estrategias para mejorar esa estimación.
¿Se ha podido solucionar el problema de medir por noches sin iluminación? No completamente, pero sí a veces. La respuesta sería a veces. Al menos nosotros utilizamos cámaras que graban a una longitud de onda cercana al infrarrojo. Eso nos permite cierta visualización de noche en condiciones que son completamente oscuras debido a que el agua absorbe justamente esta longitud de onda, se ve afectada. Si hay alguna fuente de iluminación cercana que un poco alumbre la región, se pueden obtener buenos resultados, pero también existen otras estrategias usando cámaras un poco más avanzadas para la medición durante horarios nocturnos, pero bueno, ya estamos hablando de otros costos, digamos, del sistema. ¿En qué orden anda el error en la determinación de caudal con LSPID? Como les mencioné, no existe aún un método estandarizado para estimar la incertidumbre global en el caudal, y esto tiene que ver con que en todas las etapas de procesamiento interfieren muchísimas variables que algunas son de difícil cuantificación en términos de incertidumbre. Sin embargo, el factor que más incertidumbre le va a dar a la técnica es el coeficiente alfa. ¿Por qué? Porque está impactando de manera directa sobre el dato de caudal. Entonces, si uno puede hacer una buena estimación de ese coeficiente alfa, por ejemplo, si uno cuenta con datos de ADCP previos de esa sección y puedes conocer cómo es el perfil vertical de velocidades, se pueden tener incertidumbres cercanas a las propias de técnicas de hidroacústicas. Si no, a nosotros nos gusta decir que en términos generales la técnica tiene un orden de magnitud, un error del orden de magnitud del 10% aproximadamente, pero es un poco dependiente de las condiciones, de que las condiciones del material registrado sean óptimas, y es por eso que hemos desarrollado esta guía bastante detallada para evitar generar videos o material que no tenga las condiciones adecuadas para implementar eficazmente esta técnica y que después se termine traduciendo en errores significativos. ¿Se puede ajustar el coeficiente alfa en base a la velocidad medida en situaciones previas de nivel de agua más bajo, como integrando las velocidades superficiales a distintos niveles? Sí, hay muchas estrategias para determinar el coeficiente alfa. Se pueden hacer, una de ellas es, si uno tiene algunas mediciones para diferentes niveles de cómo es el perfil vertical de velocidades, puede hacer una curva altura de superficie libre, alfa, y realizar interpolaciones o algunas leves extrapolaciones en las zonas en donde no cuenta con datos. Justamente, como es un tema bastante importante, uno de los anexos se basa específicamente en esta temática, en donde está adaptado de un documento desarrollado por VIX, donde se plantean una serie de metodologías que permiten mejorar la estimación del coeficiente alfa en función de, bueno, si cuento con información del perfil de velocidades o no, si cuento con información de la rugosidad del lecho o no, y si no cuento con absolutamente nada, bueno, cómo ajustar la estimación de alfa. Ese creo que es un anexo que va a ser de gran utilidad en la práctica. ¿Cada filmación se debe relacionar con la batimetría del momento? Necesariamente sí, o sea, estrictamente sí. Lo que se busca en ese proceso de selección del tramo para realizar la medición, se busca que el tramo no presente variaciones significativas durante los eventos de crecidas, variaciones significativas de su topografía, es decir, que no haya procesos de erosión o de sedimentación significativos. ¿Por
Si voy a medir con el SPIB una crecida repentina, por ejemplo, claramente no voy a poder relevar la batimetría en esas condiciones por las condiciones de riesgo que implicarían ingresar un equipo, un personal al flujo, ¿no? Entonces se va a tener que relevar la batimetría o antes de ese evento o posterior a ese evento y asumir que esa batimetría fue la misma que durante la grabación, digamos, ¿no? Durante la crecida. Por eso se buscan tramos que no estén sometidos a grandes procesos de variación de su topografía. Excelente. Creo que hemos cubierto todas las preguntas y respuestas. ¿Cuál ¿Correcto? es ¿Me el queda? máximo ancho de río? Ah, no, perdón. Adelante. Nico, tenías una última consulta, perdón. Adelante, Nicolás, por favor, te interrumpí. Sí, perdón, andaba con problemas de conexión. ¿Cuál es el máximo de los 60 metros? El ancho máximo, para dar un valor numérico, cuantitativo, lo podríamos poner aproximadamente en 100 metros. Sin embargo, es muy dependiente. Lo que se busca es que en el video se vea de margen a margen, digamos, todo el ancho del flujo. En ríos muy anchos, si uno está grabando desde la margen, probablemente pueda ver la margen de enfrente, digamos, pero la resolución que va a tener en la imagen todo el ancho del río va a ser muy chica, entonces no es recomendable. Y si estoy grabando con un dron, tal vez me voy a tener que elevar demasiado en el vuelo del dron y eso también hace pérdida, se traduce en una pérdida de resolución espacial. Existen algunas estrategias para, por ejemplo, volar un dron e ir desplazándolo de una margen a la otra, pero ya estamos entrando en metodologías un poco más avanzadas de implementación de la técnica. Bueno, Preguntan mucho, Leo, también por la... Uy, perdón, Nico. después hay muchas preguntas con respecto a los puntos de control y el tipo de trazadores a utilizar, que me parece que en la guía está bastante cubierto por si quieren consultar. Sí, y ahí sumo un comentario también, si hay algunas cositas que no han quedado del todo claras, tener paciencia para la segunda parte del webinar, que con los casos prácticos creo que varias de estas cuestiones se van a ir aclarando también. Excelente, Leandro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás y María, también por el apoyo en la lectura de las preguntas. Entonces, mantenemos un pequeño receso, pero de 5 minutos, debido a que hubo mucho entusiasmo con las preguntas y respuestas y para no salirnos del horario programado. Entonces, son y 25 horas, distintas horas para distintos países, pero con 25 minutos. Volvemos en el minuto 30 para continuar, ¿les parece? Perfecto. Muchas gracias, Cristian.
Bueno, creo que han sido 5 minutos muy breves, más cortos que de costumbre. eh, pero está realmente muy interesante el contenido. Ahora viene la parte práctica, entonces eh, creo que debemos continuar. Siguiendo con la agenda, tenemos la presentación del River Lab y demostraciones al cargo de Antoine Catalán. Adelante, Antoine, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Antoine. ¿Y ven mi pantalla? Perfecto, sí. Bueno, perfecto. Bueno, gracias a todos. Yo soy Antoine Patarano, trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y soy investigador en CONICET y socio fundador de Horus también. Estuve liderando este proyecto LiverLac con este increíble equipo y ahora vamos a ver otra parte importante del proyecto que también dio su nombre al proyecto mismo, que es River. Primero, ¿para qué sirve River? Bueno, en pocas palabras, River sirve para estimar caudales a partir de un video de un curso o río. Tiene utilidad en el sector de generación de energía, en la agricultura, en la minería, cuantificación de recursos hídricos y también ingeniería civil. ¿De dónde viene? Hace ya 10 años que estamos desarrollando y mejorando esta herramienta en la Universidad de Córdoba, como lo dijo Mariano. Las primeras versiones, hasta la 2.6, fueron desarrolladas en MATLAB y distribuidas en formato de paquete compilado. Hasta el proyecto RiverLac, que nos permitió la transición a Python con una interfaz gráfica. Y no es menor también en código abierto. La nueva versión de River es más simple de utilizar, por lo menos creemos, hemos trabajado sobre eso, más intuitiva, tiene mejor diseño, y, ya que se utiliza JavaScript para la interfaz, que es el lenguaje para aplicación web. Y es código, como le dije, es código abierto y funciona sobre distintos sistemas operativos. La idea detrás de River no es que venga a reemplazar los instrumentos o técnicas que ya están utilizando. La idea es contemplar River como una herramienta más de costo nulo para poder medir caudales. La técnica tiene sus límites como cualquier otra técnica, pero en muchas situaciones permite medir caudales como las otras y en otras situaciones permite medir caudales donde las otras no podían. Por ejemplo, bueno, cómo surgió el desarrollo de esa técnica acá en Córdoba, en Argentina. Como capaz que algunos sabes, Córdoba es una región montañosa y por sus pendientes todos los años sufre de crecidas repentinas que son los caudales más altos. Son importantes, pero no se pueden medir de otra forma que con técnica remota como LSPIB. Bueno, ya hemos visto un poco los pasos con Leandro. ¿Qué hace River? River va a guiar el usuario desde el video hasta el caudal, el valor de caudal. Para la creación del video en el campo tenemos la guía que presentó Leandro. Y cuando ya uno tiene el material registrado, pueden usar River. River sigue esos pasos principales. Procesa imágenes de múltiples fuentes. Vimos tres con Leandro.
realiza extracción de imágenes de video, aplica análisis de PIV basando en FFT, ofrece visualización interactiva de resultados, permite la rectificación de coordenadas y también de los desplazamientos, permite la medición de caudal en múltiples secciones también, no solamente una, transversales, y finalmente genera un lindo informe de manera automática. Todo este proceso está diseñado para facilitar el análisis desde el momento en que capturas el video hasta obtener el dato de caudal. Ya hemos visto con Leandro, para simplificar el proceso, hemos dividido el procesamiento en tres formas distintas, que corresponden a tres maneras de grabar la sección que nos interesa, ¿no? Uno, el video típicamente video de dron con vista ortogonal de la superficie. Dos, video grabados desde una margen para medición, vamos a llamarlo videos oblicuos. Es típicamente grabación one shot que se hace una sola vez. Y tres, video grabados con una cámara fija o una estación, como llamamos nosotros, estación LSPIB, para monitoreo continuo. Al final, al fin y al cabo, todo lo que queremos al final es encontrar la relación entre las coordenadas en píxeles y las coordenadas reales, ¿no? En metros. Luego, cuando tenemos esa relación, es realizar lo que se llama la rectificación que hemos visto con Leandro. Y esa rectificación dependerá del tipo de grabación que vimos, de los tres tipos que vimos. El caso más simple siendo el caso de vista ortogonal con el dron. Luego, para obtener velocidades en metros por segundo, usaremos el paso de tiempo entre cada imagen para obtener velocidades. Y de eso se trata River, ¿no? La rectificación de resultado de velocimetría. Bueno, basta de charla y ahora veremos casos reales en vivos, esperando que la demostración no falle, ya que sabemos todos que siempre funciona mejor cuando no estamos haciendo una presentación en público. En este caso, primero vamos a ver tres casos. El primer caso, vamos a ver el ejemplo de un video grabado con un dron con vista ortogonal. Entonces, el caso más simple. ¿Ok? Bien. Este es el caso del río Yanuncay en Cuenca, en Ecuador. Esas son las notas de campo que recompilamos, ¿no? Tenemos un esquema, siempre hacemos un esquema de la sección con la dirección del río y la distancia entre dos puntos, 1 y 2, que es toda la información que necesitamos para nuestro análisis, o casi. Tenemos la batimetría de la sección también, relevado el mismo día, y también disponemos de relevamiento de velocidad obtenida con molinete o correntómetro, según como lo llaman. ¿Ok? Para hacer una comparación. Acá en rojo tenemos el caudal, resaltado en rojo, el caudal medido con el molinete. ¿Ok? Bueno, vamos a abrir River. Y vamos a vamos a seleccionar español, que hablamos español, y vamos a iniciar. Entonces, cargamos primero, la primera cosa que hacemos, cargamos el video. ¿Ok? Ya nunca hay. Voy al siguiente. Bueno, ven cómo es River. La ventana está dividida en dos partes. A la izquierda tenemos el video donde podemos interactuar directamente y a la derecha tenemos los parámetros que vamos a modificar. Y arriba, acá a la derecha, el proceso para obtener dónde estamos ubicados en el proceso para obtener el valor de caudal. Ven que hay 6 pasos y estamos por ahora en el primero.
Si cuentan bien, van a contar 7 en realidad, porque el séptimo es el informe. Pero hay 6 pasos hasta llegar al valor de caudal. ¿Ok? Después de cada paso, apretamos el botón siguiente y siempre podemos volver al paso anterior con volver. Y River está realmente hecho para que casi el usuario no tenga que hacer otra cosa que apretar siguiente. De hecho, acá podría apretar siguiente hasta el final para obtener un valor de caudal. Es casi así, ¿no? Bueno, acá estamos en el módulo de la selección del intervalo. Las cosas que podemos modificar siempre están bien evidentes con esos botones o esas casillas editables. El resto de información, como acá abajo, es el resto de la información. Entonces, en este paso que vamos a hacer, voy a elegir qué intervalo de video voy a utilizar. Si no tengo ganas de pensar y aprieto siguiente, puedo y voy a analizar todo el video con todas las imágenes. Dije imágenes porque en este paso vamos a extraer las imágenes por segundos. Vamos a extraer las imágenes del video, ¿no? En el intervalo seleccionado. Este video está grabado, como ven acá, a 30 imágenes por segundo, lo cual es algo muy común con una cámara común, ¿no? Una cámara celular o cualquier cámara ya graba con 30 imágenes por segundo. Pero tal vez no necesito analizar todo el video y tampoco todas las imágenes disponibles. Si ahora uso todas las imágenes y todo el video, voy a procesar 3300 imágenes y podría obtener el mismo resultado con menos imágenes. ¿Ok? Bueno, pero ¿cómo sé qué analizar? En realidad no hay malas decisiones acá. Es muy probable que obtenga el mismo resultado final usando 10 segundos del video o 40 o 20. Y en cuanto a si quiero utilizar todas las imágenes disponibles, las 30 imágenes por segundo disponibles, voy a tratar de que no, porque son muchos 3300. Porque mientras más imágenes extraídas, más tiempo de procesamiento. Entonces, en River podemos tener una previa de cómo se visualiza la superficie de una imagen a la siguiente, jugando acá con esos botones. Acá tenemos el visualizador de video. Ven que es en este caso de medición, la superficie era muy, muy transparente y no había trazador para seguir, entonces se utilizó un trazador artificial, ¿no? Aguas arriba, eh, gente estaba sembrado un trazador natural, que era viruta de madera, ¿ok? Eso era una paréntesis. Para volver a los frames por segundos, si uso todas las imágenes por segundos, acá voy a tener el paso 1. Y fíjense, si paso de una imagen a la otra, se mueve muy poquito. ¿Ok? Puedo hacer el análisis de PIB sobre eso, pero puedo probar un paso más grande, por ejemplo, 5. Y acá vemos que el desplazamiento aumenta de una imagen a la siguiente. Y también vemos que hay mucho menos imágenes para analizar, 660. Entonces, eliminamos mucho el tiempo de procesamiento, eliminando imágenes y conservando, un resultado, porque les garantizo que el resultado va a ser lo mismo o casi lo mismo. Si quieren, podemos utilizar un paso intermedio, por ejemplo, 3. Significa que una de cada 3 imágenes va a ser extraída. Y no hace falta procesar en esta demostración todo el video, podemos procesar solamente 30 segundos. ¿Ok? Entonces ya tengo 300 imágenes para analizar. Bien, aprieto siguiente. En este momento, en esta instancia, se está extrayendo las 300 imágenes. ¿Ok? Luego, ¿qué tengo que hacer?
En el próximo módulo, este módulo, tenemos que definir, como se acuerdan, la relación entre el píxel y la realidad. Y en este caso es muy fácil la relación. Si vemos nuestras notas, tenemos tenemos acá una distancia entre uno o 2 de 15 metros 85. Entonces, de eso se trata este módulo. Vamos a decir a River que esta distancia acá mide 15 metros 85, ¿ok? Y automáticamente arriba me da a dar el tamaño del píxel, es decir, cuántos metros mide un píxel de esa imagen. En el caso hipotético que yo conozca ya el valor del píxel, por ejemplo, pongo un valor conocido yo, entonces me va a decir él, arriba me va a decir, bueno, lo que dibujaste mide 16 metros, ¿ok? Pero en este caso, nosotros conocemos la distancia. Listo. Vamos a resolver y no hay mucho para resolver, es solamente aplicar una escala, ¿no? Y tenemos acá a la derecha la misma imagen, pero ubicada en el espacio real, en metros. ¿Ok? Bueno, después viene la etapa donde definimos la o las secciones que nos interesan. En este caso, en este caso, la sección que nos interesa está también, es la misma que usamos para definir el tamaño del píxel. Podría haber sido otra, pero en este caso es la misma. Lo que voy a hacer es, voy a dibujar esta sección de la izquierda a la derecha, siempre. Izquierda es rojo y derecha es verde. Siempre voy a dibujar las secciones de izquierda, las secciones de izquierda a la derecha. Y después todos los documentos que voy a importar, como la batimetría, todo, van a tener que estar organizados también de izquierda a derecha. Bien, ahí definí mi sección. Podría haber definido otra sección, pero me di solamente una sección. Luego importo la batimetría que hemos relevado acá, ¿ok? Que está en formato de Excel. Acá es un punto ODS, pero puede ser SSV, TXT, cualquier formato. Y acá tengo la batimetría. Bien, nada más. Aprieto siguiente. Y acá llegó la etapa del procesamiento de PI-Density. Entonces, en este módulo hemos tratado de simplificar lo más posible lo que tienen que llenar. Y tienen que llenar solamente acá un solo número. Em, no deberíamos hacer nada más que probar los parámetros precalculados por nosotros. Siempre se pueden modificar, ¿no? Pero en esta demostración no dejamos así todo tal como está. En el carrusel de abajo tenemos las imágenes extraídas y cuando apretamos el botón probar o chequear, vamos a procesar esta par de imagen acá seleccionado. ¿Ok? Podemos seleccionar otra par y hacer la misma prueba con los mismos parámetros. ¿Ok? Y ahí tenemos una idea ya de si el programa está mal o no, porque los vectores tienen que ir todos en una dirección, ¿no? La que esperaba, la del flujo principal. Podemos probar otra par. ¿Ok? Bueno, acá qué es, para hacer una pequeña paréntesis, ¿qué son esas ventanas? Ese tamaño acá que no, esos números, paso 1 y paso 2, ¿no? Que corresponden a las ventanas celestes y amarillas que vemos. Vamos a hacer una paréntesis para explicar qué son esas ventanas, aunque un poco hemos visto con Leandro. Primero la más grande. Lo que se hace es que vamos a dividir las imágenes en pequeñas ventanas de este tamaño, ¿no? Y vamos a medir el desplazamiento del trazador
de una imagen a la que sigue dentro de cada una de estas ventanas. Lo importante es que el trazador se mueva dentro de esas ventanas. ¿Ok? Y obtenemos un vector. Y vamos a repetir eso para las ventanas, todas las ventanas de la imagen. Y para mayor resolución solapamos también esas ventanas con 50% de solapamiento. Entonces, una ventana va a tener resultados vecinos, ¿no? Aquí tenemos los resultados de las ventanas y también los resultados de las ventanas vecinas. Bien. Lo que se hace después es se desforma. Todo eso se hace en el back. No tienen que saber lo que está haciendo River, pero les explico. Lo que se hace es que se deforma después la imagen dentro de cada ventana en función de los desplazamientos vecinos. Y luego se repite lo mismo que el paso 1 con la imagen deformada y una ventana de tamaño de la mitad de la primera ventana. ¿Ok? Y tenemos, o sea, este método permite la obtención de resultados de mayor resolución y velocidades de alto rango dinámico. Bien. Bueno, lo que acabo de explicar son esos números, ¿ok? Pero supuestamente no lo tienen que tocar. Vamos en siguiente, porque hemos probado en distintas pares los parámetros, vemos que funcionan bien y vamos a analizar todas las imágenes con los mismos parámetros. Ahí va a demorar un poquito más porque son 300 imágenes, ¿no? En cualquier momento puedo parar si me doy cuenta de que me equivoqué en algún lado, puedo detener el procesamiento. Bueno, ya terminó. Entonces, ahora puedo visualizar todos los resultados instantáneos de cada par y puedo ver también el promedio, ¿no? Ese es el campo de desplazamiento en píxeles promedio. Bien, aprieto siguiente. Y llegamos a la última parte del proceso, donde vemos los perfiles de velocidad superficial y también el caudal, también el caudal. El valor del coeficiente alfa, bueno, acá también me gustaría hacer una aclaración. Hemos visto ya un poco con Leandro. em, ¿Qué es este coeficiente alfa? El caudal es igual a la velocidad media multiplicado por una área, ¿no? Y la velocidad media a su vez es igual a la velocidad superficial que estamos midiendo con el SPIV multiplicado por el coeficiente alfa. Bien, en teoría, si asumimos un perfil de velocidad vertical eh, logarítmico, este valor de alfa es 0,85. ¿Ok? Pero en realidad, este coeficiente depende de muchas cosas. De la rugosidad del lecho, del tipo de fondo, de la pendiente, del tirante, de las corrientes secundarias, de las condiciones aguas abajo, de las condiciones agua arriba, etc. Este coeficiente es básicamente lo que va a determinar el error de la técnica. Para reducir este error se puede hacer un estudio del coeficiente para una determinada sección y para distintos niveles también, usando otros métodos cuando es posible y tener una idea de la tendencia de este coeficiente en una sección determinada y para distintos niveles. Típicamente el coeficiente aumenta cuando la rugosidad baja. ¿Ok? Hasta es posible que el coeficiente sea superior a 1. Significa que la velocidad superficial no es la velocidad máxima en el perfil vertical. Esto puede pasar en algunas relaciones de aspecto de la sección transversal. Bueno, fin de la paréntesis. En este caso le dejamos 0,85. Cuando no tenemos idea y cuando el río no está crecido,
recomendamos usar 0,85, a menos que hayan hecho estudio de la sección. Fíjense también una cosa, que primero el valor de caudal acá es un poco distinto, bastante distinto del valor de caudal medido con molinete, ¿no? Y vemos que el perfil de la velocidad acá cae. ¿A qué se debe eso exactamente? Bueno, se debe a la falta de trazador. Es muy difícil, esta sección mide 15 metros de ancho, ¿no? Es muy difícil de sembrar artificialmente una sección de 15 metros homogéneamente en todo el tiempo y en toda la sección. Por eso, en River tenemos esta herramienta acá, esta opción, que avisamos a River que fue una sección sembrado de manera artificial, ¿ok? Porque seguramente hay huecos de sembrado, entonces lo que hace es que la velocidad disminuye y el promedio disminuye. Y fíjense cómo cambia el perfil de velocidad cuando aplicamos esta opción, ¿ok? Está corrigiendo el perfil de velocidad y tenemos otro valor de caudal que es mucho más parecido al caudal medido con molinete, ¿ok? Bueno, acá termina el caso, ¿ok? Eso es el informe. Le puedo dar un nombre al río, que es el río Yanuncay. Está en Cuenca, en Ecuador. Y bueno, repaso, acá tengo un resumen de todos los parámetros que use. Acá tengo un resumen del video también, resumen de caudal en cada punto, velocidad, batimetría, una tabla. Acá un resumen general por si tengo más de una sección y los parámetros utilizados para el procesamiento. Y estoy listo para guardar este resumen en formato HTML. ¿Ok? Bueno, ese fue el primer caso. Ahora vamos al segundo caso. Vamos a, em, a complejizar un poquito la, el workflow. En este segundo caso vamos a ver un caso, como le dije, un poco más complejo, ya que es una vista ortogonal. No es una vista como la vimos con el dron. Si bien atrás es un poco más complejo, para el usuario es igual de fácil. Es oblicua y necesitamos no dos, sino cuatro puntos en el mismo plano que la superficie para la rectificación de los resultados. Eh, ya el tamaño de píxel no es el mismo en toda la imagen como vimos con el dron, ¿no? Y sin GPS o estación total es más fácil de medir distancias entre cuatro puntos que relevar las coordenadas de los puntos. Es algo que hemos implementado eso en la primera versión de River hace 10 años y que ha tenido bastante éxito porque es muy fácil de implementar. Solo hay que tener en cuenta unas cosas que les voy a explicar, ¿no? Bien, vamos a River, abrimos otra sesión y vamos entonces en la vista oblicua. Selecciono el video, que este video no tiene el sonido. Este video es el video de un río en Perú, en el río Pisco, en Perú. Es una crecida repentina, de hecho. Entonces, en este caso no hace falta un sembrado artificial, ya que vamos a utilizar el trazador natural de la superficie. Lo mismo, acá lo mismo, vemos cómo eh, podemos disminuir la cantidad de imágenes en procesar. Acá pongo dos, un paso de dos, entonces una de cada dos imágenes va a ser procesada, ¿ok? Y voy a procesar para esta demostración 30 segundos del video, ¿ok?
Voy en Next, ese paso ya lo hemos visto. Y este paso ahora cambia un poquito em, con respecto a la vista del dron, ¿no? Como les decía, ahora tenemos que definir 4 puntos. Entonces voy a explicar una cosa más por acá. Lo que vamos a hacer primero, como les decía, el primer punto que vamos a definir va a ser el punto a la margen, lo más a la margen izquierda y aguas arriba. ¿Ok? Entonces, si acá tengo mi región de interés, el primer punto que voy a hacer, a definir, va a ser la margen izquierda, aguas arriba. ¿Ok? Y lo resalto en rojo. Luego, vamos en el sentido antihorario y vamos a definir los otros puntos. Entonces, el segundo punto, donde va a estar ubicado, acá. Bien. Y tercero y cuarto. Entonces, así, de esa forma voy a definir estos puntos. ¿Por qué lo defino así? Porque River no sabe dónde está la izquierda y la derecha. Entonces, es una forma de ubicarlo en el espacio. ¿Ok? Entonces, después, una vez que tengo los 4 puntos ubicados, lo que vamos a determinar en River son las 6 distancias entre los 4 puntos. Son 6 distancias porque incluimos las diagonales. ¿Ok? Bien, termino la paréntesis. ¿Cómo coloco los puntos? Fíjense que en el agua, capaz que no lo vieron muy bien, pero hay estacas. ¿Ok? Acá hay una estaca, acá hay otra estaca, allá hay otra estaca que solamente yo la puedo ver porque sé dónde está. Y acá la estaca número 3. ¿Ok? Entonces, primero el primer punto, aguas arriba a la izquierda. Y voy colocando, y si hace falta hago zoom, acá hay otra estaca, colocando los puntos. Nada más. ¿Qué hemos dicho? Ahora tenemos que informar las distancias. Bueno, las podemos informar manualmente o directamente importar un archivo Excel o de texto con esas distancias. Con esas distancias. Bien, acá están. Resolvemos, probamos qué tal esas distancias. Y acá tenemos la rectificación de la imagen como si estaba viendo el río desde arriba, ¿no? Con los 4 puntos. Bueno, listo. Lo dejé en inglés. Bueno. Acá el mismo paso, dibujamos la sección y en este caso la sección se encuentra entre las 2 primeras estacas. ¿Ok? Importo la batimetría. Fíjense, vamos a volver acá. Bueno, en las notas, acá estaban las distancias, en el campo, tomé el tiempo de anotar las distancias. Fíjense que 2 cosas. Uno, que la batimetría está en profundidades. ¿Ok? Entonces el valor más alto va a estar acá en el centro. Y fíjense también que entre la estaca y la margen, fíjense, hay 2 metros. La estaca no está totalmente exactamente sobre la margen. La estaca está dentro del agua y hemos medido 2 metros. ¿Ok? Es las 2 cosas que les pido acordarse. Importo entonces la batimetría y la convierte automáticamente en niveles. Detecta que son profundidades y la convierte directamente en niveles. ¿Ok? Y acá vamos a indicar a River que la sección, que la estaca está a 2 metros, el punto rojo que indiqué está a 2 metros de la margen. ¿Ok? Para hacer esta corrección. Y nada más. Aprieto Next. Acá lo mismo, podemos probar los parámetros ya precalculados. Podemos probar otra par de imagen si quieren. Y podemos seguir. Analizo todo con los mismos parámetros.
Bueno, acaba de demorar un poquito más, 2 minutos, pero fíjense que River está desarrollado para minimizar la interacción con el usuario, pidiendo lo mínimo necesario al usuario. Sin entrar mucho en los algoritmos, ahí les expliqué lo que eran las ventanas de interrogación, pero en realidad ni siquiera necesitan saber lo que es, porque pueden ya apretar siguiente con los parámetros precalculados. Y está pensado así, como de manera muy simple. Bueno, faltan unos 30 segundos. Listo, y ahora puedo visualizar directamente el campo de desplazamiento promedio, que es este. Y voy al siguiente módulo. Ahí demora, entre este módulo y el anterior, demora un poco porque está calculando las estadísticas. Acá en el perfil de velocidad vieron que está la desviación estándar y los percentiles de 5 y 95%. Por eso está demorando. ¿Ok? Bueno, tenemos este perfil de velocidad, este caudal. Como les decía, cuando no tenemos idea del coeficiente alfa, recomendamos usar 0,85 cuando el río no está crecido, pero en el caso de crecidas repentinas, por experiencia, sabemos que en realidad este coeficiente es más cerca a 1. ¿Ok? Y puedo aplicar los cambios. Bien, acá puedo filtrar velocidades si no me gustan, eliminarlas y serán interpoladas. Aprieto Next. Este río es el río Pisco eh, en Perú. ¿Ok? Y bueno, me fijo, acá tengo el informe listo para exportar la información de transformación de píxel y lo guardo en HTML. ¿Ok? Bueno, terminamos acá el segundo caso. Voy a extenderme un poquito para mostrar, quería mostrar un tercer caso, em, que es el caso, perdón, ah, el caso 3 que es con un video grabado de una estación de LSPIB, ¿ok? Una estación fija. Ahí subimos de un escalón de dificultad porque en lugar de usar 2 puntos o 4 puntos en el mismo plano del agua, o en lugar de medir distancias, vamos a tener que relevar con una estación total, un GPS, las tres componentes de una nube de puntos visibles frente a la cámara con distintos niveles también. ¿Ok? Lo bueno es que como la cámara es fija, supuestamente la relación entre píxel y mundo real no va a cambiar. Entonces, este relevamiento se realiza una única vez a condición que la cámara no se mueva más. ¿Ok? Bueno, acá tenemos el río Suquía en Córdoba, acá en Córdoba, crecido. Tenemos la escama del río, izquierda, derecha, la dirección. Algo importante, la altura, 380,3, que medido con otro sensor. Vamos a arrancar una nueva sesión. ¿Ok? Y vamos a abrir el tercer caso, Suquía. Lo mismo acá, no vamos a procesar todo, una imagen cada dos, podemos procesar todo el video. Vieron que eran 28 segundos de video. Bueno, acá cambia, vieron que es el único módulo que cambia para cada caso, ¿no?
En el campo hemos relevado eh, eh, hemos relevado puntos, esta nube de puntos con GPS. Y cada vez cada vez que se releva un punto, sacamos una foto con la misma cámara, ¿ok? Y desde River vamos a importar esos puntos, ¿ok? Entonces importamos los puntos de GPS acá. Tenemos el nombre del punto, el este, el norte, el Z, y fíjense que acá en X y no tenemos nada que son las coordenadas sin píxeles, no tenemos nada asociado. De eso se trata el módulo, ¿ok? Se trata de asociar un punto real que tiene coordenada GPS a una coordenada en píxel, ¿ok? ¿Y cómo lo sé yo? Bueno, como les dije, hemos sacado fotos el día que fuimos a relevar con GPS. Hemos sacado fotos de cada vez que hemos sacado un punto con el GPS. ¿Ok? Por ejemplo, vamos y nombramos las imágenes como el punto también. Por ejemplo, vamos al punto 5, al punto 6. Nosotros lo que estamos buscando ahora en la imagen es algo así, fíjense, que es el GPS con un cartel que marca el punto que está relevado, ¿ok? Entonces, bueno, capaz que es muy difícil verlo, pero acá yo sé que el punto 6 está acá, ¿ok? Acá está el GPS y acá está el punto marcado. Entonces, voy a ubicar el punto 5, no, era el 6, perdón. Voy a ubicar el punto 6 donde está marcando el GPS. No lo voy a hacer todos acá, tenemos 47 puntos. Tampoco hace falta relevar 47 puntos, ¿no? Con 10 puntos se puede resolver la rectificación. Nosotros, porque siempre mejor es, tener más que menos, ¿ok? Si ya tienen un archivo con los puntos asociados, pueden importarlo. Ahora lo voy a hacer, porque no voy a perder tiempo ahora por la demostración. Y acá están todos los puntos, ¿ok? Asociados en píxeles. Y voy a resolver la rectificación. Tenemos la resolución y en el caso de la rectificación de la resolución con puntos en 3D, tenemos también una estimación de la ubicación de la cámara que se encuentra acá se estima a 480 metros, lo cual puede ser porque la cámara está ubicada sobre un edificio de 9 pisos eh, frente al río. El error de proyección, de reproyección en píxel. Bueno, utilizamos todos esos puntos, tenemos la relación y ya está. Podemos seguir adelante y ya vemos los mismos pasos que hemos visto hasta ahora. Importamos la batimetría, que es esa, la dibujo, acá está la izquierda, acá está la derecha, me acuerdo que está más o menos ahí la sección. Pero como hemos medido con GPS, tenemos exactamente las coordenadas de esos puntos, izquierda, derecha. Y como les decía, River es muy simple, tiene una interfaz muy simple, pero si alguien quiere utilizar cosas más avanzadas, entrar en los parámetros o poner coordenadas especiales, en cada módulo hay un candado acá donde podemos modificar más cosas. Entonces, si acá quiero ubicar, por ejemplo, las coordenadas reales que hemos relevado con el GPS de la margen izquierda acá, y ven cómo cambia. Vieron que me había equivocado a un poco con la margen izquierda. Copio.
Y listo, bueno. Ahora sí tenemos la sección exactamente tal, tal como tiene que ser. ¿Ok? Entonces, como siempre, apretamos Next o siguiente en español, hacemos una prueba si queremos, vemos que los vectores van bien con esta par de imagen, analizamos todo, todas las imágenes con los mismos parámetros. Ya terminó. Y tenemos el perfil de velocidad del río Suquía crecido. ¿Ok? Y lo más probable acá es que el coeficiente alfa sea más cerca de 1 porque es crecido. Creo que en las notas, no, si lo pusimos, es el caudal con la HQ. Tenemos una curva HQ que para este nivel nos da 160 metros cúbicos por segundo. Eh, no, seguramente me equivoqué acá porque no, no me da bien el número. Bien. Bueno, acá veo el informe, es el río Suquía, Córdoba, ok, terminé, reviso el informe y puedo guardar este informe en HTML. Bueno, eso es todo para la demostración de River. Perdón por la extensión, me extendí un poco. Hay más opciones, más parámetros, pero en esta instancia queremos mostrar solamente apretando siguiente, 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 con poca interacción llegamos a un valor de caudal decente, ¿no? Si están interesados en usar el código de Python sin interfaz gráfica para desarrollos propios, por ejemplo, pueden ver los ejemplos en Jupyter Notebook en el repositorio. Hay ejemplos para los tres tipos de grabación que hemos visto. ¿Ok? Además, hemos desarrollado una CLI para mayor facilidad de uso. La instalación es muy sencilla. Mediante pip install River CLI, permite acceder a todas las funcionalidades de River desde la línea de comando, sin necesidad de utilizar la interfaz gráfica. En cuanto a la distribución, bueno, para aquellos que entran en pánico a ver una línea de comandos, no se preocupen, River está disponible para todos esos sistemas operativos que ven listos para instalar. En cuanto al soporte que ofrecemos para River, bueno, hemos preparado una documentación completa en el README en GitHub, donde encontramos toda la información necesaria para comenzar. Bueno, como hemos visto, para quienes prefieren aprender de manera práctica, hay ejemplos interactivos con los notebooks de Jupyter y pueden ejecutar y modificar. Si tienen dudas específicas, pueden consultar la sección de discusión en el repositorio y les invito a hacerlo, donde vamos a responder preguntas. También muy pronto estaremos publicando tutoriales en videos que les facilitarán aún más el aprendizaje. Todas las consultas suman, así que no duden en plantear sus dudas o ideas, pero también pueden participar de manera más activa, pueden hacer forks del repositorio, proponer nuevas funcionalidades, reportar errores que encuentran o inclusive enviar mejoras de código a través del pull request o ayudarnos a la traducción de otro idioma también. Este es un proyecto que crece gracias a la comunidad y desde hace 10 años ya.
Los invito a unirse, explorar el código y ser parte de este desarrollo. Toda contribución, por pequeña que sea, es valiosa para mejorar River y hacerlo más útil para todos, ¿no? Bueno, yo terminé para la presentación de River. Creo que viene ahora un espacio de preguntas y respuestas. Realmente excelente la presentación, Antoine. Lograste mantener en el punto exacto de equilibrio entre mostrar aspectos técnicos y algo sumamente práctico y aplicado. Creo que no le hiciste correr a nadie con elementos muy técnicos. Efectivamente, ahora entonces entramos a un espacio de preguntas y respuestas. Voy a pedirle de nuevo a los colegas de Lina que hicieron un excelente trabajo, Nicolás y María, por favor, si pueden pasar a la lectura. Genial, sí, hay varias preguntas, eh, muchas respecto a la rectificación y a varios, a formato de entrada y correcciones. La primera dice, con respecto a los puntos de control, si estos se encuentran cubiertos cuando el río crece, ¿aún se podrían usar para hacer la rectificación? Sí, tengo dos respuestas para eso. La primera es, bueno, vieron el último caso, el caso del río Suquía, vieron que cuando hemos relevado los puntos con GPS, el nivel del agua estaba mucho más bajo que cuando hemos procesado el video. Es decir, que los puntos estaban bajo del agua, ¿no? Este caso, eso fue posible porque eh, hemos analizado un video de una estación fija, entonces la cámara no se mueve. Entonces, eh, la relación entre los píxeles y la realidad siempre va a ser la misma, por más que el nivel de agua cambie o no. ¿Ok? Es importante en River. eh, Informar el dato de nivel porque el plano de rectificación va a ser en función del plano de nivel. ¿Ok? En el caso de los dos otros casos, eh, que vista de dron o vista oblicua, esas son mediciones que son mediciones como los llamo one shot. Vamos en el campo, medimos y no repetimos esa medición. Entonces, en esos dos casos, sí, los puntos tienen que ser, tienen que estar visibles sobre el video o por lo menos imágenes eh, que tengan las mismas condiciones que el video. Genial. Dice, hay otra que dice, en caso de que en una de las verticales de la sección el caudal sea mayor al 10% del total, ¿es necesario realizar alguna corrección? ¿Es posible ingresar otra vertical? En el caso que haya más de 10% de caudal, eso va a estar indicado en River porque va a tener como una barra roja en el gráfico de caudal. En este caso, lo que se puede hacer es aumentar el número de estación. Es decir, por defecto River usa 15 estaciones en la transversal, pero se puede poner más. No lo hice ahora en la demostración, pero podemos poner más de 15 y distribuir el caudal en más puntos. Genial. Pues hay otras respecto a la determinación del alfa. Eh, Hay una que dice, ¿tienen alguna estimación del coeficiente alfa sobre los lineamientos de Bassin? ¿Sobre la qué, perdón? Según los lineamientos de Bassin. No estoy seguro de entender la pregunta. Perdón, ahí me sumo. De Basin realmente no, al menos yo no conozco a qué lineamientos te está refiriendo, Fernando. Eh, si quieres puedes compartir por el chat más especificaciones respecto a qué te estás refiriendo y te respondemos por allí. Dale. Mientras hay una parecida que dice, en base a los datos generados y a los histogramas que muestra, ¿es posible determinar el perfil de velocidad en el río? ¿Se han realizado estimaciones sobre esto?
el perfil de velocidad vertical. Entiendo que el transversal sería. ¿Puedes repetir la pregunta, Cata? Sí, en base a los datos generados y a los histogramas que muestran, ¿es posible determinar el perfil de velocidad en el río? ¿Se han realizado estimaciones sobre esto? No estoy seguro de entender bien la pregunta, porque el perfil de velocidad, si es transversal, es lo que estamos estimando con River, estamos midiendo el perfil de velocidad transversal de la superficie. Em, si es el vertical, entonces eso hacemos una estimación con el coeficiente alfa, ¿no? No sé si entendí bien la pregunta o... No sé, Juan Julio Ordóñez, fue quien preguntó esto, si quiere también profundizar. Pues se ha trabajado en la automatización de mediciones en intervalos a lo largo de 24 horas, preguntan también. Sí, eso, bueno, en Córdoba tenemos 10 estaciones de monitoreo LSPIB que están funcionando 24 horas y 7 días. Había una pregunta allá en el chat sobre eso. Em, si bien River puede funcionar en las estaciones, aún estamos en una etapa que preferimos hacer una evaluación cualitativa del video antes de ser procesado, porque todavía el sistema, la estación, no sabe cuando el video es bueno o no es bueno para analizar. No todos los videos son buenos para analizar. Puede haber lluvia frente a la cámara o un árbol, una tela de araña. La estación va a seguir grabando, ¿no? Pero este video no va a ser bueno para la grabación. Entonces, por ahora, preferimos mandar el video si bien graba 24 horas, mandamos el video, lo procesamos nosotros de manera automáticamente, pero tenemos la última palabra, tenemos una visualización directa del contenido que está, del material que ha sido grabado. Dicho eso, estamos trabajando sobre la automatización de este proceso que es aún un poco manual, requiere nuestro juzgamiento y lo estamos tratando de automatizar también. Bien. Eh, Aclaro también, ya que estamos hablando de las estaciones que monitorean 24 horas, que son estaciones inteligentes que miden, eh, sacan fotos todo el tiempo, pero no graban videos todo el tiempo. Graban solamente cuando es interesante. Y eso lo determinamos nosotros, si es interesante o no. Graban cuando el río está creciendo, cuando el río está crecido o cuando el río, con otra cadencia de grabación, cuando el río está bajando, pero es aún crecido. Eso lo hace también la estación, o a través de un sensor externo, o a través de la medición de nivel con la misma cámara, como lo comentó Mariano, que hacemos con inteligencia artificial también. mm, Pero eso para, no es River. Sí. para ríos más rápidos, ¿será necesario aumentar el tamaño? ¿Lo hace River automáticamente o el usuario debe cambiar el manual? El proceso, me imagino que habla del proceso. Para ríos Habla, más grandes, perdón,
Habla del tamaño de la ventana de interrogación, si es necesaria modificarla en función de la velocidad o la resolución de las imágenes. No, uno lo único que se tiene que preocupar en el momento del tamaño de la ventana de interrogación es el desplazamiento en píxeles. No importa si el río mide 10 metros, 100, 1000 o 10 kilómetros, lo importante es que haya una cámara que lo he grabado y que el desplazamiento en píxel, que al final es lo que vamos a ver, el desplazamiento en píxel es visible a ojo y este contenido dentro de esa ventana de interrogación. Porque ahora con las imágenes satelitales podemos aplicar también el mismo método, ¿no? La cámara está ubicada en el espacio, se podría, si tenemos patrones a la superficie visible desde el espacio, podemos aplicar la misma técnica, ¿no? Y podemos aplicar eso a ríos ancho de varios kilómetros, ¿no? Ahora la dificultad es tener acceso a material de satélites, pero idealmente se podría hacer y se ha hecho, de hecho. Em, y River calcula automáticamente todos los parámetros, ya por defecto calcula parámetros para el usuario. Lo que puede ayudar es en el momento de la selección del rango que se va a grabar. Ahí, cuando seleccionamos el paso, ¿se acuerdan? Ahí, bueno, queremos que en toda la transversal veamos un desplazamiento de algunos píxeles, que no sea demasiado chico, pero tampoco sea demasiado grande. ¿Se entiende? Eso puede ayudar el programa. Después, el resto lo hace el programa. Eso. Relacionado a esa pregunta, dice, una vez que se ha calibrado la rectificación con una posición de cámara fija, es posible omitir esos pasos y proceder con los pasos siguientes. Sí, totalmente. Exactamente. ¿Cuánta información en tiempo? Perdón, es lo más tedioso hacer. Asociar el punto en píxel, el punto relevado con GPS a una coordenada en píxel. Es lo más tedioso, pero se hace una única vez. Exacto. Y las últimas, ¿cuánta información en tiempo sería necesaria para poder ingresarla y poder tener una predicción en Machine Learning? ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánta información en tiempo sería necesaria para poder ingresarla y poder tener una predicción en Machine Learning? Entiendo que es un tiempo de medición, ¿o no? Sí, trato de interpretar todas las posibles formas de ver esa pregunta. Em, en tiempo de procesamiento, sí, es difícil. Si el autor de la pregunta puede ser un poquito más específico, ayudaría. Em, Si quiere puede detallar la pregunta por chat y se la estaré sí. respondiendo. Mientras, no sé si Alejandro Arcelus también tiene una pregunta. Alejandro, no sé si estás hablando, tienes el micrófono apagado, por las dudas. Y acá Lester, que era quien había preguntado, había hecho la otra pregunta, dice, hablando de cuánta información en tiempo sería necesario para
ingresar y tener una predicción, dicen cantidad de mediciones al día, mes o año. Ok, o sea, calibrar un modelo en función de la cantidad de datos medidos. Es muy difícil realizar eso con los videos, digo, porque cada video es distinto, cada video va a tener una fuente de iluminación distinta eh, y va a ser muy distinta. Entonces va a ser muy difícil a partir de un video y un modelo de Machine Learning estimar el caudal. Eso lo veo muy difícil. La aplicabilidad de Machine Learning lo veo más en después, en el post-procesamiento o o puede ser también procesamiento de PIB. Am, em, Lo veo más también aplicable a otro método que no hemos visto hoy y que no hemos presentado, que es STIV, que significa Space Time Image Velocimetry, velocimetría por imagen espacio-temporal. Que hoy tenemos ideas de mejorar todo el sistema de medición de velocidad por imágenes con modelos así, de deep learning o machine learning. No sé si respondí bien a la pregunta. Cualquier cosa se puede comunicar con nosotros después. Sí, si está interesado en machine learning, nosotros también, así que. Genial, creo que con eso ya estamos con las preguntas. Gracias, Antonio. Gracias. Excelente de nuevo, Antoine. Tú si quieres dar algún último mensaje que quede en la cabeza de la audiencia antes de dar un cierre. Sí, de hecho tengo otra presentación y les prometo eh, ser más corto. Siguen viendo mi pantalla, ¿no? Sí, se ve. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Vamos a concluir entonces este taller. Eh, en resumen, bueno, Riverlag en resumen es un año de proyecto, un software de código abierto disponible por ahora en 3 idiomas, 2 estaciones LSPIB implementadas. Si bien tenemos más en Córdoba, para el proyecto hemos usado 2 y una guía de mejores prácticas en 2 idiomas por ahora. También estamos desarrollando soluciones o sea, para futuro. Perdón. Ups, se me fue. Como les decía justo recién, hablando de la técnica de STIV, que es otra técnica de imágenes, queremos integrarla a River y también al procesamiento automatizado. También estamos desarrollando soluciones de hardware abierto para crear estaciones LSPIB de bajo costo, lo que permitiera implementar más puntos de monitoreo con una inversión menor. Otro aspecto importante es el procesamiento Edge in situ, con herramientas que funcionaran directamente en las estaciones de monitoreo, permitiendo análisis en tiempo real sin necesidad de transmitir más los videos. River ya funciona, como les dije, funciona en las estaciones nuestras que son eh, dirigidas por Raspberry Pi, pero nos gustaría que sean aún más integradas al sistema funcionando en paralelo con el firmware de grabación. Estamos integrando mediciones, como ya hemos hablado, de nivel con inteligencia artificial, desarrollando sistemas autónomos
que midan tanto velocidades como niveles de agua, como lo hemos hecho durante este proyecto. Además, bueno, nos gustaría desarrollar guías más guías de este tipo y esto podemos pueden comunicar con nosotros al respecto, eh, avisarnos si necesitan otro tipo, o sea, este tipo de guía para otra técnica. Y finalmente hacer que nuestra herramienta sea más accesible globalmente. Queremos ampliar eh, los idiomas disponibles, traduciendo las guías primero, creo que en portugués como primer paso, pero sin descartar ningún otro idioma. Y para eso todos pueden colaborar con este tema. Finalmente, bueno, si quieren apoyar el proyecto, hay varias maneras de hacerlo. Pueden puntuar los repositorios con una estrella en GitHub, tanto el repositorio principal de River como lo de las guías LSPIB. También los invito a preguntar y a abrir issues en GitHub si encuentran algún problema o tienen dudas. Si tienen ideas para mejorar el software, pueden proponer nuevas funcionalidades y los pull requests son siempre bienvenidos. Y por último, pero no menos importante, pueden compartir este proyecto con sus colegas e instituciones para que más personas puedan beneficiarse de esas herramientas. La verdad que su feedback es fundamental para seguir mejorando las guías y River y adaptarlos cada vez más a las necesidades reales que tienen ustedes. Bueno, también quiero destacar que estamos en su completa disposición para apoyarlos en la implementación de esas tecnologías. Ofrecemos servicios de implementación para quienes necesiten asistencia en la puesta en marcha de sistemas. También brindamos asesoramiento técnico para resolver dudas específicas sobre la aplicación de estas metodologías en sus proyectos propios. Realizamos capacitaciones y workshops, talleres para que sus equipos puedan aprender a utilizar esas herramientas de manera efectiva. Y si tienen necesidades particulares, también podemos desarrollar soluciones personalizadas, adaptadas a sus requerimientos específicos. No duden en contactarnos si requieren cualquiera de esos servicios. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Acá están los contactos nuestros que hemos hablado. Excelente, Juan. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, antes de despedirme en mi caso, yo quiero animarles de nuevo a completar el formulario sobre el webinario que estoy poniendo en el chat justo ahora, ¿sí? Para que no se los pierdan. Entonces ahí tienen el enlace al formulario. Bueno, en nombre del equipo de OMM quiero agradecer de nuevo a todo el equipo de River Lab por el excelente trabajo realizado. Por supuesto al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Agencia de Desarrollo y Cooperación Suiza por el apoyo permanente al programa Hydro Hub. Creo que el webinario ha sido realmente muy productivo, ha alcanzado nuestras expectativas desde la convocatoria de innovación, más de 200 usuarios muy activos, muchas preguntas y respuestas. Creo que esto de alguna manera puede verse como un indicador de la posibilidad de que la metodología sea efectivamente implementada y puesta en operación, el cual es el objetivo principal del Hydro Hub. Con lo que pudimos ver aquí en estas presentaciones, yo me animaría a decir también que con este proyecto en particular, la convocatoria de innovación ha alcanzado su objetivo en el sentido que se tiene acceso a una tecnología innovadora, escalable y que puede dar soluciones a problemas reales, ¿sí? Entonces, bueno, en este sentido quiero animarle a los países, a las instituciones que comiencen a probar la herramienta aplicando las guías y el software, ¿sí? Desde nuestro lado, simplemente volver a agradecer y hasta la próxima. Adiós, muchas Chao, gracias chao. por la atención.
Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.